Buenas a todos, bienvenidos a una nueva charla del equipo de Procedure Spain en el marco de este manga Barcelona Limited Edition. Entre Kuroi, Beldandi, Kisakulen y una servidora, vamos a hacer un repaso de la historia del shoujo manga desde Candy Candy, pasando por el éxito de los animes como Sailor Moon o Marmalade Boy, hasta llegar a día de hoy con Yona, Princesa al Amanecer. Para ponernos un poquito en situación, ¿cuál es vuestro inicio en el mundo del shoujo? Empezamos por ti, Kuroi. Bueno, pues creo que esa pregunta se puede responder o con cómo empecé con el anime o con cómo empecé con el manga, porque creo que es una cosa que nos pasó a muchos, que veíamos lo típico, ¿no? Ver dibujos en la tele sin ser conscientes de qué país venían o de dónde salía esto, o sea, que era una mezcla de distintas series y así pues sí que vi Sakura, Sailor Moon y así me encantaba, pero sin más. Y no fue hasta que tenía 12, 13 años que me regalaron el primer cómic de Kamikaze Kaito Janna, que nunca sé cómo pronunciarlo. Yo lo pronuncié así porque en catalán era Janna Daya Draga mi casa, o sea que, bueno, en fin. Pero... Bueno, Jane también se puede decir. Pero Jane es otro nombre, así como... Bueno, en fin, pero que creo que todo el mundo sabe de qué manga estoy hablando. Pero vaya, que fue mi primer manga y ahí flipé, porque claro, yo había visto el anime y el manga no tiene nada que ver. O sea, a mí me gusta muchísimo, pero aún así pienso que el manga es mucho... O sea, es superior claramente al anime y ahí ya, pues, o sea, ya fue como un pozo sin fondo, la caja de Pandora, ya, pues, me volví loca, o sea, me compré Janna, luego Kyoko, Ion y ya de ahí pegué el salto a lo que se estaba editando en aquel momento, que tampoco había tanta variedad y así fue como empecé con Arina Tanemura. Y hasta el día de hoy. Sí. Seguimos. Que sigo comprando cosas de Arina Tanemura en otros idiomas, pero... Pero bueno, es lo que hay. Muy bien, pues visto el de Kuroi, pasamos al de Beldandi. Pues en mi caso es muy parecido al de Kuroi, pero cambiando de serie, yendo un poquito más atrás en el tiempo. Yo empecé viendo Sailor Moon, pero mi gran serie fue Marmalade Boy, que se conoció en España como La Familia Crece. Y bueno, ahora profundizaremos en la serie, pero primero llegó el anime y casi a la par una primera edición del manga. Y después los comics books, que ya incluían el rotulito del título en español, que era La Familia Crece, para atraer a mayor público. Y bueno, pues como Kuroi desde ahí para adelante. Muy bien. Y ahora el de Kisa. A ver, yo creo, yo como Berlandi, a mí me pilló en la autonómica de aquí de Andalucía, del Canal 2 Andalucía, que en paz descanse también. Sí que es verdad que yo vi Sailor Moon, vi Do Re Mi y tal, pero a mí me pillaron las últimas reposiciones de series antiguas, a La Panda de Julia, Juana y Sergio, eso lo llegaron a echar en Canal 2 Andalucía. Yo me he criado con eso y obviamente con Marmalade Boy también, en este caso a La Familia Crece, que estaba enganchada hasta mi madre también. Así que nos poníamos las dos a verlo ahí antes de irme a tenis, porque a mí me tocaba ir a tenis y era... Vamos, lo que pasa es que sí que es verdad que reconozco que en el manga sí entra un poquito más tarde, ¿no? Porque a mí me dejaban los cómics, es verdad, me dejaban mis primos y eran más de shonen. Entonces, primer shoujo que yo tuve en mis manos sabiendo lo que era un manga shoujo fue la edición de Fruits Basket, así que me pilló más tardita. Empezaste en manga con Fruits Basket. Bueno, es que aquí cada una con sus inicios, cada una Arina Tanemura, Marmalade Boy y Fruits Basket. En mi caso, bueno, un poco yo siempre me he criado con la catalana, la canal catalán, y yo, sin ser consciente, yo ya veía mucho anime dirigido a niñas, en este caso como Muka Muka Paradise, Mikane Nikki, incluso Georgie, Candy Candy, que eso es igual que decías lo de tu madre, Kisa. En mi caso era mi abuela, que siempre me decía, estos dibujos sí que son bonitos, no esos de peleas que veis con tu hermano, se refería a Dragon Ball, Bola de Drag. Entonces, claro, yo me acuerdo que, o sea, yo siendo consciente, sin ser consciente, yo me acuerdo que estos dibujos a mí me gustaban mucho. Claro, después ya llegó a cuando empecé la ESO con 12 años, que estuve haciendo zapping y encontré que estaban dando unos dibujos que me llamaron mucho la atención el diseño y en este caso fue Sakura. A partir de Sakura ya fue un boom para mí y encontré algo que en el kiosco vi una cosa que realmente me gustó mucho, que os voy a compartir. A ver. Aquí estamos. Esta revista la vi en un kiosco y me acuerdo
que fui a por ella porque estaba en portada mis 2 personajes favoritos de la serie de ese momento y digo, yo esto tengo que leerlo. A partir de aquí fue cuando ya me inicié al mundo del manga, al mundo del anime y ya supe los géneros que había. En ese caso aún se conocía que se pensaba que el género era el shoujo, el shonen, el seinen. Nos pensábamos que era género en ese momento. Así que bueno, a partir de esta revista Shirase, pues fue con mi introducción al mundo del manga y del anime, como siendo ya consciente de lo que yo estaba viendo. Muy bien, pues habiendo roto un poco el hielo, pasamos al primer bloque de esta charla, que vamos a hablar, como no, de Candy Candy, que es el primer manga shoujo en ser publicado en España, sin ser conscientes de lo que era el manga ni de lo que era el shoujo. Así que, una de vosotras, por ejemplo, Beldandi, si quieres contarnos un poquito cómo llegó Candy Candy a España. Venga, un poquito, me lo he empollado. Muy bien, así me gusta. Candy Candy llegó de una forma que en realidad se parece mucho a cómo se publican las series en Japón, porque llegó en una revista en la que salían otras series. Y de hecho, en el número en el que se inauguró no salía Candy Candy en la portada. A ver, si yo sé cómo va esto. Ay, no, Kisa, ¿lo puedes abrir tú? Ya voy, ya lo estoy haciendo yo. Vale. Sí, tranquilas. En eso, tú sigue contando y ya lo abro yo. Vale, pues eso, que Candy Candy llegó en la revista para niñas que se llamaba Lily y bueno, ahí tenéis una portada y de hecho Candy Candy no se la lleva en sí la portada, ahí salió con, por ejemplo, que seguramente sonará, Esther y su mundo y había publicidad de muñecas y ese tipo de cosas, pues eran unas revistas para niñas. Ya más adelante, con el éxito que tuvo ahí y que tuvo también el anime, pues ya empezó la editorial Bruguera a recopilarlo en unos fascículos y que bueno, son a día de hoy prácticamente inencontrables o si se encuentra están a unos precios orbitados y después pues se publicó en otras reediciones ya más formato tomo, de más calidad. Esta es la edición que los recopila, digamos, de mejor manera, son 3 tomos y recopila pues todo lo que ya se había publicado en pequeños fascículos. Claro que la serie no llegó a salir entera. Hubo problemas con la editorial en España, más seguramente ya lo sabréis, pero también hubo problemas entre las 2 autoras, la guionista y la dibujante, Yumiko Igarashi, con lo cual es una serie que está prácticamente maldita y que no sabemos si algún día la podremos tener aquí completa. Cabe decir también que la editorial que publicó Candy Candy en España, que fue la editorial Bruguera, no terminó la publicación, no la terminó de publicar entera porque la editorial se fue a pique, desapareció. Y eso es uno de los motivos por el cual no llegamos a ver la obra completa en España. Aparte de, como lo ha comentado Beldandi, del tema de que ahora las autoras están peleadas, pero hay que tener en cuenta que el manga de Candy Candy llegó aquí en el 83. Sí. Claro. En el 83 creo que fue en revista, ya en el 84 sí, fue en los primeros tomos. Los primeros fascículos y después, bueno, supongo que la reedición esta debe ser más del 85 o así. Pero bueno, la cuestión es que la editorial cerró en el 86. O sea, no le dio, no llegaron a... Exactamente. Y la discusión de, bueno, todas las peleas que han tenido Yumiko Igarashi y Manizawa, ¿se llama? Bueno, sí, las autoras... No, no lo sé. Bueno, la guionista y la dibujante de Candy Candy, pues todo esto juicio fue en los 90 Keiko Mizuki, ¿no? Sí, Manizawa es la de Georgie. Eso, Keiko Mizuki. Vale, pues bueno, también también llegaron a salir, bueno, sí, unos libros que estaban basados estaban redibujados con el estilo del anime, que son estos de aquí, salieron varios fascículos. Y después, bueno, os vamos a enseñar algunas páginas de interiores. Ah, sí, eso es importante decir que realmente vino de Italia en sentido invertido y coloreado desde allí. Realmente no es una edición que viniera desde Japón, sino que vino a través de Italia. Y también algunas de las viñetas están incluso redibujadas para resumir partes de lo que se contaba inicialmente.
Yo es Sí, que a mí sí, sí. me gustaría saber es cuántas de estas cosas se hicieron de Strangis, porque me cuesta mucho creer que los japoneses estuvieran No, pues dispuestos a... tenían el copy, ¿eh? Tenían Sí, el copy estos tomos, sí. Sí, o sea pero que o sea, lo que comentabais de la revista esta, o sea, de que la era una Lily. revista española, la Lili, sí, y que incluía capítulos sueltos de Candy Candy, o sea, me parece algo impensable hoy en día. Sí, Lo yo tenía, también lo pienso. dentro del primer número de Lily venía como una pequeña presentación de Candy y abajo del todo ponía lo de la editorial Kodansha, Kodansha era, no me acuerdo Sí, quién era. había copy. Igual que se ve que los redibujos que hicieron en estos álbumes de cosas de Candy que no tenían nada que ver con el manga, o sea, eran redibujados por gente, creo que eran españoles. No lo sé, o si venía de Italia también, eso no me Seguramente quedó viniera de claro. Italia. Pues Creo eso. estos redibujos tenían el copy de Toei, que no tenían el de Kodansha era el manga, ¿no? Pues tenían Sí. el copy de Toei, o sea que en realidad sí que tenían el copy, o sea que realmente sí que fue, supongo que los derechos o los compraron, aunque si venía de Italia supongo que cogieron el mismo, no sé, el mismo pack. Hay que decir también que en aquella época, digamos, no el vacío legal, sino la fina línea que era que si había un anime, pues se podían vender los derechos del manga, estaba muy... O sea, que Difuso. se le podía comprar el manga a derechos de anime en este caso. Pero Bueno. ya obviamente no se hace porque empezaron a tener las editoriales una filial dentro de esa, un departamento solo para vender derechos extranjeros. Pues mira, cosas que está bien saber. Pues sí. Vale, pues creo que no nos hemos dejado nada de comentar del tema de Candy, así resumido y tal. Si Y entonces, puedes pasar dime. la que ha puesto antes, que eran los volúmenes ese. Eso es también ¿cómo te digo? Que se hace mucho, o sea, eso se llama un retapado, ¿vale? Son Sí, los mismos capítulos que se vendían antes, tanto en la revista como en el en otro los formato. fascículos. Eso es, y lo que hace es que se retapa, ¿vale? Que se pone una tapa nueva y se vende. Eso es lo que dice DT, ¿no? Sí, Eso es. Uh-huh. exactamente lo mismo. Por eso Pues tampoco llegamos a saber del todo si realmente Candy Candy funcionaba o simplemente como ya Bruguera estaba en las últimas, aprovechaba todo el sobrante que tenía y lo retapó. Pero es que después de esta edición también salió otra, que creo que llegaron a salir también 3 tomos, pero no recopilaban tanto. O sea, estos son 3 volúmenes que recopilaban los 26 fascículos anteriores. Pero después de este llegó a salir otro, como un álbum, también del manga, pero que llegaron a alcanzar, creo que solo un volumen, un medio volumen de estos, no sé, no me acuerdo. Pero eso, lo curioso de esos es que esos no tenían el copy. O sea, que eso sí, Fascinante. uno, Muy turbio, ¿eh? En general, todo lo que tiene que ver con Candy Candy. sí, y bueno, a mí lo que me flipa es el tema de Bruguera. Ya. bueno, los primeros experimentos y tal, a ver, yo en sí entiendo también a la editorial de querer abrirse. Si estaba en las puertas de, oye, esto no funciona, vamos a intentar coger otra cosa. Que el experimento podría haber salido mejor si a lo mejor no hubieran tenido que cerrar. No se sabe Sí, nunca. pues sí. También hay que pensar que Sí, esto es pre-era internet, con lo cual las claro. comunicaciones con Japón serían imposibles y muchísimas dificultades. Yo Claro, creo que hicieron lo que pudieron. al venir de Italia, yo creo que el hecho de venir de Italia es lo que hacía que la cosa fuera más fácil, entre comillas. Mm. Porque es que Bueno, si no, bueno, sí, antes de estos sí que se habían publicado, no sé si supongo que en revistas o algo, capítulos de los creadores de Doraemon, creo. sí, había un Astro Boy en una Cable Force, creo que era, y otro capítulo de otra serie en un recopilatorio de historietas de Asia, pero ese no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, pero por eso, que a fin de cuentas, a saber en las épocas de los 80 cómo iba el tema de licencias japonesas y todo. Muy No bien, iba, pues directamente no iba. No iba. sí, también. No iba. Pues pasamos a otro bloque, ya empezamos con el shoujo en los años 90, ahora hemos abarcado Candy Candy, que era entre mediados de los 80. Entramos en un nuevo bloque que aquí en los años 90 sí que ya
Empezaron el anime en las televisiones privadas, en este caso Telecinco y Antena 3. Aquí podéis dar ejemplos porque yo sí que no los llegué a ver. Creo que quizás sí que los ha visto, algunos de los animes que se hicieron, como por ejemplo Juana y Sergio. Sí, de hecho es muy curioso porque muchos llegaron y eran Spokon y ahora ni siquiera hay Spokon que funcione. Pero eran bastante curiosos ver cómo tenían una parrilla, por un lado a chicos y por otro lado a chicas. O sea, tú veías y te sacaban 3 seguidos, que era a lo mejor Juana y Sergio o Besa Milicia y tal, y en la siguiente jornada, pues por decirte algo que obviamente no es, pero te sacaban Dragon Ball y te sacaban otro distinto. Sí, o ¿cómo se llamaba? Kimagure Orange Road, Johnny y sus amigos. Johnny y sus amigos. Pues sí. Pues entonces, ¿qué pasó? Viendo el boom de anime para chicas, que hay que tener en cuenta que en ese momento no se sabía, o sea, simplemente ellos emitían anime, no sabían si iba dirigido a un público o a otro, que en realidad daba igual, porque es que todo el mundo podía disfrutar de Juana y Sergio o podía disfrutar de Piruetas, ¿vale? Porque eran mangas de deporte y quizá las chicas sí que nos sentíamos más identificadas por el tema de que la protagonista era una chica, pero bueno, que los chicos también las veían las series. O sea, yo tengo entendido que las series las habían visto muchos chicos. Sí. Pero ¿a qué llegó en el año 1993? Por ejemplo, Kuroi. Pues aquí ya, yo creo que tuvieron mucho acierto con tirar de Sailor Moon, porque yo creo que debió de ser uno de los animes que más lo petaron en España y que yo creo que es el paradigma de lo que dices tú, de que lo veían tanto chicos como chicas, a pesar de ser un anime en el que casi todos los personajes eran femeninos, pero aún así yo creo que es un anime que aún a día de hoy es que lo conoce todo el mundo. O sea, hasta la gente que no le gusta el manga sabe lo que es Sailor Moon. Sí, el único chico que había así más de esto era el guerrero del antifaz. Sí, que no hacía mucho, que no es que hiciese mucho. Precisamente. ¿Qué? Que el guerrero del antifaz que ni pinchaba ni cortaba ni hacía. Exacto. Estaba ahí de relleno total. Era el interés romántico de la protagonista y ya. Sí, ya está. Es muy curioso también como si se hace un repaso por lo que es el género de Magical Girl, que si os gusta dejárnoslo por Twitter y hacemos un repaso o algo en Proceso Spain, pues ves que el inicio de la Mahou Shoujo es un poquito más tirando a Embrujada, esa serie antigua y tal, pero no fue hasta una revolución que hubo con Sailor Moon que dijeron vamos a intentar atraer el público masculino y por eso le metieron las secuencias de transformación. Entonces, era un intento de atraer a otro tipo de público, tantas peleas, porque si sabéis, el manga es distinto al anime de Sailor Moon, pues el hecho de que haya muchísimas más escenas de acción en el anime de Sailor Moon se debe a eso, para intentar atraer a todo tipo de público. Bueno, sí, realmente fue un boom porque es que llegó a salir hasta merchandising de Sailor Moon. O sea, que si álbumes de cromos, que si revistas, que si juguetes incluso. Había juguetes de Bandai que eran una especie como el castillo del milenio de plata con las Sailors, como con muñequitos de las Sailors. O sea que realmente Sailor Moon lo petó mucho, pero sí, muchísimo. Sí. Para que luego, es que tengo aquí... Y luego, claro, que ya llegó Lenat. Pero eso fue bastante, bueno, unos años después, porque claro, Sailor Moon hay que tener en cuenta que el boom fue en el 2000, sí, en el 93. Fue en el año 93, claro, fue el boom, entonces sacaron incluso, había anime cómics de Sailor Moon. Sí. No, lo que creo, no sé si llegaron a publicarse 9 o así. Lo que eso sí que no llegué yo a tenerlos. Pero madre mía, vaya maravilla de edición de Sailor Moon, que me acuerdo que los nombres de los personajes iban cambiando, que estaban... Claro, porque se emitió así. Sí, pero que un mismo personaje tenía más de un nombre a lo largo del manga, porque cosas que pasaban en los 90. Sí, a mí se me hace mucha gracia lo de la edición de Sailor Moon, porque yo el primer tomo que tuve de Sailor Moon fue porque me lo regalaron en un salón. De que es una cosa que hacían en los salones de manga, que te regalaban un tomo gratis con la entrada, ¿sabes? Y me regalaron un tomo suelto, que evidentemente no era ni el uno. Y yo súper contenta en aquel momento sin tener ni idea de que para cuando a mí me dieron ese tomo estaba descatalogado el manga ya, que había tomos... Claro, pero es que hay que tener en cuenta que en el año 93 tú estabas naciendo. Claro, porque tú ya te criaste con Sailor Moon, pero ya fue más adelante con las autonómicas, en este caso la catalana. Sí, las competiciones.
Pero ahí, claro, entonces, ¿qué pasó? Que en el 93 fue el boom, entonces Glenat intentó abrirse al mercado con el manga. Pero la curiosidad del manga de Sailor Moon es que el primero salió en el 96 y el segundo tomo no salió hasta un año, casi un año después. O sea, tardó mucho, o sea, el manga quedó un poco como... Eclipsado. Sí, o sea, no llegó a tener éxito hasta el cabo de un año. Lo que A no ver, sé supongo que tiene sentido también, porque es que el anime y el manga son muy diferentes. Sí. Quiero decir, que si la gente a iba a ver. comprárselo llevada por el anime, tú coges el primer tomo del manga y se hace un poco... El dibujo... A mí me pasó eso. Yo cuando pisé, de las primeras veces que pisé una tienda de cómic y vi Sailor Moon, me emocioné, pero lo abrí y dije, uff, qué mierda, esto no se parece nada al anime. es que el dibujo, yo lo siento por si aquí nos está escuchando algún fan de Naoko Takeuchi. Seguramente no se tienen que estar, bueno, me tienen que estar haciendo la cosa. Pero a ver, hay que ser un poco críticos y el dibujo de Naoko Takeuchi es bastante mierda. A mí, sobre no todo te los creas, pobres o sea, yo gatos, dibujo, los yo gatos tenía que son amorfos. Llegó a salir un artbook de Sailor Moon. Las ilustraciones son muy Sí. bonitas a Son color. preciosas color, las ilustraciones. Pero Pero es que el manga yo estoy... lo recuerdo súper caótico. O sea, de hecho, yo no he, o sea, a día de hoy aún no he leído el manga de Sailor Moon porque tenía o sea, llegué a conseguir la edición vieja de Glenat, pero entre que tardé un montón entre una cosa y otra, o sea, sí que lo empecé, lo dejé a medias, no lo terminé, lo acabé vendiendo cuando Norma sacó la edición nueva y aún a día de hoy sigo sin haber leído el manga por eso, porque cuando lo he intentado es como... Madre sí, mía. es que es muy caótico. Es que, a ver, bueno, es que no se verá, a ver si consigo poner... Selecciónate sí, tú. es... Ahí. Que no controlo. ¿Ves? Es que, a ver, la luna... Sí, los gatos muy amorfos, pero mira, Amy está preciosa. Sí, bueno, pero es que tú si te fijas, yo una vez compartí una viñeta que salían todas las Sailors y todas tenían la misma cara. Bueno, pero eso... De hecho, ¿Qué pasa hoy en día? Hasta cierto punto. Ya, pero yo qué sé, cada uno quizá tiene unos rasgos diferentes. Algunos los dibujan las caras quizá un pelín más anchas, otros más puntiagudas, que es un ojo más grande, que es un ojo más pequeño. Pero es que Naoko Takeuchi, antes de Sailor Moon, ¿qué había publicado? No creo que nada. Unos tomos únicos. Pues eso, que Sí. era básicamente una autora novata. Sí, era una novata. Bueno, pero yo tengo... Sailor V. Sailor V fue antes de Sailor Moon, claro. Sí. Pero no toda la historia. Pero no toda la historia. El piloto, el prototipo, lo que se hace porque antes. básicamente que debía ser súper joven, no tenía experiencia, pues es lo normal. Bueno, yo tengo entendido que Naoko Takeuchi, ella no estudió nada de dibujo. O sea, que lo tenía como afición y probó suerte y mira, tuvo la suerte. Pero ella no había estudiado, como la mayoría de mangakas que van a Bellas Artes o han estudiado algo relacionado con el dibujo, ella no. Ella fue totalmente autodidacta dibujando. Y mira, le salió bien. Pero le salió bien gracias al anime. Ya, sí, totalmente. Y es lo que estamos diciendo, que si no se llega a emitir el anime, el manga primero no hubiera llegado y después no hubiera llamado la atención, porque es que el dibujo... De hecho, hay una estrategia que en esos años se repetía mucho, que era lo de o coger anime cómics que ya existían o hacer los propios, cogiendo las viñetas, o sea, las fotogramas en este caso de la animación y poniéndole los diálogos. De hecho, es curioso porque los anime cómics de Sailor Moon, que estábamos mencionando antes, sí es verdad, se publicaron 9 entre el 95 y el 96, que correspondían a los 3 originales japoneses, los sacó Planeta, no los sacó Glenat, los sacó Planeta. En este caso, Grupo Planeta lo que hizo fue, oye, pues a la gente lo que le gusta es el anime, se lo vamos a dar. En su caso la estrategia fue mejor. Claro, pero supongo que Glenat, como sabían que había funcionado o al menos había una especie de afición a Sailor Moon, por eso se fueron a la historia original, pero yo creo que al menos el primer año no les fue bien, porque a partir del 97 sí que más o menos tuvo una periodicidad bastante normal. Habría que ver. Habría que ver también cuántos peros puso Takeuchi en todos esos años. No creo. No creo. Entonces todavía no estaría tan subida como está ahora. Yo tampoco lo creo. No creo que pusiera peros, porque si se llega a saber que cada personaje tenía un nombre distinto... Bueno, claro, es que no, o sea, es que a lo mejor me lo estoy inventando, pero no era que había tomos de Sailor Moon que la traducción era de la edición francesa, no de la japonesa. Sí, creo que sí. Es que ese tipo de cosas. La francesa y después de coger los nombres del anime. Sí. Tampoco eran los mismos.
Otra Por cosa eso que tenían 3 también, versiones. otra cosa que se hacía mucho de coger mercados vecinos y tanto el italiano, de hecho, la mitad de los animes que nos llegaron en los 80 y los 90 vienen de Telecinco Italia. O sea, Juana y Sergio se llama Juana y Sergio por el Por francés, Italia. pero bueno, no, es por el francés. En Italia Ah, por el era francés. Shiro y Mila. Ah, bueno, vale. Pero bueno, que sí, que se cogían, sí, está claro que cogían de otros mercados y sí, eso está clarísimo. Y bueno, pasando de Sailor Moon, llegó lo que ya empezó a conocerse como el primer manga shoujo, que es este, que es que incluso lo pone en la portada. Anda, lo voy a enseñar también. Aquí. Venga, y todo el Las mundo. tenemos. Ah, mira, muy bien, perfecto. Yo lo tengo Mira, en España. Isa, No que lo eso, puedo que enseñar, pero yo también lo tengo. no lo hemos dicho, pero aquí Kuroi está en Estados Unidos y la pobre no tiene nada, no puede enseñar nada. Pues bueno, Bel, si quieres contarnos un poquito la historia de Promesa. Uf, Promesa tiene su tela. De hecho, la contamos en un hilo de Pro Shoujo Spain. A ver, por resumir un poco. Sí, resumimos. Sí, resumir. Realmente es un tomo que Promesa viene, no sé si se verá de aquí, pone Beef Comics, porque viene de Estados Unidos. Porque allí se licenció un tomo, bueno, se licenció entre comillas, un tomo que tenía 4 historias. Entre ellas las 2 de Keiko Nishi que forman este tomo de Promesa. Y que de hecho bueno, no se licenció. Claro, es que se licenció entre comillas, lo sacaron de aquella manera, porque la cosa es que, si no recuerdo mal, allí podían sacarlo, pero de manera independiente, pero decidieron en la editorial sacarlo todo junto en un único tomo, y para eso no tenían los derechos. Eso llegó a oídos de Japón, se cabrearon y tuvieron que retirar los tomos. El tomo, por cierto, se llamaba 4 historias shoujo. Sí, For Shoujo Stories. For Shoujo Stories. Claro. Sí. Y pues a raíz de esa edición americana, pues fue como nos llegó a nosotros el tomo de Promesa, que no sé si lo veréis, es un formato alto, bastante grande. De álbum, ¿no? ¿Se llama? ¿Formato álbum? Formato álbum. Sí, es un álbum A4. Sí. Y bueno, pues a destacar también de la edición, no sé si la conoceréis, pero una de las personas más famosas del mundo, más conocedoras del shoujo, se llama Rachel Thorne. Y tiene aquí un interesantísimo artículo al respecto del shoujo. Y bueno, pues esa más o menos es la historia de Promesa, muy resumida. Vale, aquí Kuroi te quiere hacer una pregunta. ¿Qué descubrimos en Pro Shoujo Spain respecto a Promesa? Bueno, yo es que justo estuve, no sé si fue ayer o antes de ayer, estuve otra vez como volviéndome a leer entero el hilo que tenemos en Twitter sobre el tema, porque yo he visto este tomo en eBay y estaba así como súper tentada de comprármelo porque es como, no sé, ¿sabes? O sea, en Amazon te lo encuentras lo más barato como por $140 y lo vi en eBay por 60 y estaba en plan de... ¿Pero cuál? ¿El de For Shoujo Stories? Sí. Porque claro, es que la cosa es que, o sea, lo que pasó fue que Viz, o sea, creo que era Viz, o sea, consiguió los derechos de cada historia por separada, las publicó y luego, o sea, un poco rollo lo que hizo Bruguera con Candy Candy y dijeron, ahora que ya lo hemos vendido, vamos a cogerlo todo junto en una edición independiente para ganar más dinero, básicamente. Y bueno, le salió tiro por la culata totalmente porque lo tuvieron que retirar, que por eso ahora los tomos se encuentran tan carísimos de la muerte. Pero claro, es que el tomo de España no es como el de For Shoujo Stories, porque de España, si no recuerdo mal, solo tiene las historias de Keiko Nishi. Sí, y el original de Estados Unidos tenía una, que es graciosísimo, porque tiene una historia que está incluida en el tomo de ¿quién es el 11º pasajero hay un décimo? Es verdad. El 11º pasajero de Tomodomo. Luego tiene las 2 historias de Keiko Nishi y la cuarta, que no me acuerdo ahora mismo del nombre de la mangaka, pero que esa creo que no la hemos visto en España de ninguna manera. O sea, que es como una historia súper surrealista, básicamente. Sí, bueno, que si a alguien realmente le interesa, que se vaya al hilo de Pro Shoujo Spain que hicimos. ¿Pero qué descubrimos en ese hilo? Sí, que aquí, aunque ponga Shoujo Manga... sí, que es Yosei. En realidad son Yosei. Que eso ya es como, la última vuelta de tuerca, ¿no? En plan de, mira, el primer manga que se publica en España con la etiquetita de shoujo, de shoujo existe y ni siquiera es shoujo. Bueno, pero claro, si tenemos en cuenta, ¿qué pone? Tenías aquí las solapas que te explicaban por qué era un shoujo y por qué habían decidido publicar este tipo de historia. De hecho, mira la parte de atrás. No es un manga sentimental, es un manga hecho con sentimientos.
Qué profundo. Bueno, Eso es pero total. a ver, quiero decir, aunque sea en realidad sea un yosei, porque las historias que se publicaron estas historias de Keiko Nishi se publicaron en un tomo de, creo que era de Flower Comic, y eso está considerado yosei, pero bueno, que da igual, o sea, es el primer manga que se publica con la etiqueta de shoujo cuando en ese momento no se sabía exactamente qué era el shoujo, ni qué era el shonen, ni qué era el seinen. Y otra curiosidad que me hace mucha gracia es que la portada no tiene nada que ver con ninguna de las dos historias que se cuentan dentro de este tomo. Porque esta portada salió, es una historia de Keiko Nishi publicada en la Yune, que la Yune es si no es la primera, es una de las primeras revistas BL que salieron en Japón. O sea, que es que encima, para rizar más el rizo de la historia de Promesa, es que... Sí, es que podríamos haber hecho un vídeo de 1 hora solo hablando de Promesa. Hablando de Promesa totalmente. Claro, porque tiene ni una siquiera hemos historia... hablado todavía de las 2 historias que forman el tomo, que son bastante bonitas. Sí. Pero ni siquiera las hemos tocado. No las hemos tocado, pero bueno, tampoco vamos a hacer eso. No, porque si no esto se va a permitir. Se va a hacer eterno. Pero bueno, que hemos pasado ya de esto, de Promesa, y vamos a pasar a otros mangas, shoujo, que estos creo que son importantes, que son los de Clamp. Empieza a entrar en España Clamp, pero bueno, los inicios de Clamp fueron un poco... De aquella manera. De aquella manera, porque claro, se empezó a publicar el comic book de X. O sea, es un comic book. O sea, X antes de salir en tomo estaba en formato grapa. Ah, no es grapa. No, este es medio tomo. El comic book este es medio tomo. Sí, totalmente. Sí. Y pasando también a Tokyo Babylon. Este sí que es grapa. Ese sí. Además, la portadita de colorines. Sí, y creo que solo en realidad se llegaron a publicar, creo que de los 6 o 7 originales solo se llegaron a publicar 3 de la historia. O sea, creo que salieron 6 comic books y eran de la historia original 3, creo. Llegaron a ser solo 3. Bueno, pero es que Planeta, de hecho, creo que Planeta ya la vendía como que esto es un manga shoujo. Sí, no hay que olvidar que esto es un shoujo manga de aventuras. Tokyo Babylon, ¿eh? Pero ¿qué tenía en ese momento Planeta? También tenía esta revista. Que diréis, ¿qué tiene que ver la Shonen Magazine en una charla sobre la historia del shoujo? Fijaros en la portada. Eso es de Magic Knight Reinhardt, ¿no? Exactamente. Espera, que es que me quería poner a mí, pero es que no se me... Ahora. Claro. Vale, o sea, aquí, y de hecho lo pone, con el estreno de Luchadoras de Leyenda. Que es el título en español que le pusieron a Mayena Rayer en Planeta. Exactamente, le pusieron el título este, para que después del título este saliera en Planeta el formato biblioteca manga de Magina y Rayer. Yo es que creo que Clamp deben de ser las autoras que más ediciones distintas de sus mangas se deben de haber sacado en España. Sí, yo creo que han tocado todos los formatos. Sí. Están a la par con Dragon Ball, me parece que Dragon Ball tiene todas las que han salido. Sí. Pero esta sí que Pero me refiero a ediciones inventadas en España. Porque Sí. Pero esta, por ejemplo, sí que se llegó a publicar entera. Igual que Tokyo Babylon y X quedaron súper inconclusas en formato comic book. La de Luchadoras de Leyenda en formato biblioteca manga sí que llegó a publicarse los 6 tomos originales. Pues de los 6 tomos creo que fueron 12 números de esto. Dato curioso, esa colección continúa a día de hoy con Detective Conan. Es la única que continúa en ese formato. Ah, la de biblioteca manga, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, es que en realidad, a ver si pone el precio, es que mira, 500, no sé si se ve, 550 pesetas. ¡Qué maravilla! Que eso que serían 3 euros. Yo creo que son 4 euros. Es que piensa que habrá gente que verá este vídeo que no ha visto una peseta en su vida. Es muy surrealista. Los claro. que habéis mostrado antes, tú, los VHS dirá, ¿y eso qué es? Sí, es verdad que no lo hemos dicho, pero bueno, eso era la película de Sailor Moon R. Es verdad. Mira, es que llegó a salir en los VHS de Sailor Moon. Y llegaron a salir incluso con capítulos, o sea, llegaron a salir VHS con algunos capítulos, lo que lógicamente no se llegaron a emitir todos. Así como dato, los de Candy costaban 100 pesetas. Joder.
Los que, los pequeñitos de Candy Candy. los fascículos. Que estaban 100 pesetas. En pesetas, que es que claro, es que la gente, aquí habrá gente que seguro que nos está escuchando y no tiene ni idea de lo que son las pesetas, seguro. Sí. Que seguro. Bueno, hombre, Ay, saberlo sí, pero aquí quizá le costará un poco hacer la conversión a euros, pero saberlo, yo quiero pensar que sí que sabrán lo que son. Bueno, Hombre, les sonará, a los pero- nacidos en el 2000 yo creo que ya no. Y los no nacidos en el 2000 ya tienen 20 años. Bueno, no empecemos así, que nos deprimimos. Madre mía. Venga, va, sí. Vale, Corte. seguimos. Hay que recordar también que de Clam llegó Norma también, y que no tenemos ninguna muestra aquí, que también publicó RGVeda. O sea, que realmente Clam, sí, en su día llegó fuerte, sí, pero no tuvo quizá el éxito que quizás esperaban, porque tanto Tokyo Babylon como X quedaron canceladas. Las únicas que parece que funcionaron fueron Luchadoras de Leyenda y RGVeda, con una edición un poco chustera, pero llegaron a publicarla entera. O sea, también es de agradecer que en esa época que se cancelaban tantas series, RGVeda y Luchadoras de Leyenda, Magina Rayer, aguantaran. Nos conformábamos con lo que nos llegaba, que ya era mucho. Sí, claro, en esa Tampoco había época. redes sociales para quejarse. No, eso Te es quejabas verdad. en carta a la editorial, ya sabes dónde acababa el carta. Exactamente, que quizá la vete a saber lo que hacía en la editorial si les enviabas una carta. Quizá se limpiaban. Mira esto, venga, next. Bueno, pues terminado el bloque del sello de los años 90, seguimos en los años 90 porque fue importante, pero vamos a hacer otro bloque que fue con el asentamiento del shoujo, que aquí sí que el asentamiento del shoujo fue con la llegada de Beldandi, te lo dejo a ti. Marmala de Boy. Lo que pasa es que yo esa edición no la tengo, curiosamente. Es la única Pero vez fue que la primera, Creo que lo comenté curioso. en mi introducción. Sí, en mi presentación creo que lo dije. Que Marmala de Boy lo he estado pensando y me parece que es la única serie shoujo que ha tenido 3 ediciones en España y las 3 completas. Que eso es todo un logro. Porque en formato tomo está completa, en formato comic book está completa y después la Kanzenban también. Es casi un logro. Eso yo creo que habla bastante del éxito que tuvo. Y bueno, pues eso, Marmala de Boy fue un exitazo gracias al anime. Yo soy de esa generación, yo soy de la generación que llegué al manga a través de Marmala de Boy y fue pues eso, un boom de pasar de ir a clases particulares de inglés por quedarme a ver capítulos porque estaba enganchadísima. Y como bueno, pero estaba mucha gente enganchada. Claro. A Marmala Y de esa Boy. edición que tú has mostrado, pues lo que ponle un momento otra vez, la del tomito. ¿Ves? Es que ahí solo pone Marmala de Boy. Esa edición salió, si no exactamente con el anime, más o menos a la par. Bueno, salieron a la par, sí. Un mes después de estrenarse. Un mes después de estrenarse el anime. Claro, vendió bastante bien y a raíz de ahí, pues Planeta se animó a volver a sacar la serie en el formato, pues el comic book, que es el formato grapas, súper finito. Y lo que has comentado antes, ¿no? El tema del título. Exactamente, ahí. Está Marmala de Boy, después le pusieron por subtítulo La familia crece y así, pues claro, yo fui a llegar un día a la tienda de libros a la que iba y me pasé por la sección de cómics y aluciné de que estuviera lo mismo que yo estaba viendo en la tele. Y como yo, pues seguramente muchísimas chicas que a raíz de eso, pues entramos en el mundillo. Y pasó... Bueno, sí, no, di. Y bueno, que nada, sobre el formato, pues eso, 64 paginillas, con lo cual los capítulos quedaban cortados a mitad. Aquí hay un continuará que es totalmente por la cara, en mitad de un capítulo. Y así, pues prácticamente toda la serie pues va intercalándose los capítulos de mala manera con los comics books, pero bueno, es lo que había y yo me conseguí hacer la serie completa en este formato. Y para mí, bueno, fue una aventura por completo. Una odisea. Hay que tener en cuenta que el hecho de que salieran prácticamente a la vez anime y manga, eso fue algo fortuito porque en aquella época no había una relación tan grande entre una editorial que vaya a publicar un título y la televisión que vaya a sacar esta serie en su nuevo contenedor de juvenil en este caso, porque el anime salía dentro del espacio Yakutate, si no recuerdo mal, que además le pusieron el nombre japonés que se les ocurrió, el primero que vieron por ahí. Es inventado totalmente. No lo sé, el caso, o sea, lo metieron ahí
con el título traducido que les dio la gana también, porque ni siquiera es la traducción del título original, y con exitazo. El mes siguiente sale el cómic tiene otro nombre, la gente no lo reconoce, pues No bueno, lo como el conoce. formato en boga es el comic book, que en aquella época todavía no se había hecho el cambio de formato ni el cambio de sentido de lectura, porque ahí tenemos sentido de lectura Sí, occidental, o sea, el nuestro verdad. normal. ¿verdad? Ujú. Es verdad. Pues dijeron, pues le ponemos ahora La familia crece, y de hecho había una edición que tenía una pegatina que ponía éxito en televisión, que no sé si No, esa la esa no la tienes tengo tú. yo. No la tenemos, no. No Pues la había tenemos. una Pero es que edición me hace gracia porque costaba 1.200 pesetas, que estos Ah, bueno, serían ¿y como el unos cómic book? 7 euros y Ahí, medio. a ver, aquí. Bueno, 2 7,20, euros que con de hecho 10. es lo que costaban 350 los pesetas. Sí, lo que pasó de Glenat, sí. Sí. De Glenat valían 1.200 y pasaron a 7,20. Sí, Ujú. sí. Pero me hace gracia porque fue novedad del cuarto salón del manga. Sí, Sí, sí. Ya ves. que se dice que gracias a eso fueron más chicas al Salón del Manga. Recalco el se dice. Bueno, Claro, no hay no, estadística fiable. pero es curioso. Y, no, y en realidad se dice y quizá no me extrañaría. Pero el caso de Marmalade Boy, o sea, es curioso por el hecho de que pasó exactamente lo mismo, que no tenemos aquí ninguna muestra, con Solamente tú. Que Ah, ya. primero también salió el manga en formato tomo, Ese para sí lo tengo en tomo. después, exacto, para después este formato lo volvieron a, igual que Marmalade Boy, lo volvieron a reeditar, pero con el formato comic book. Madre mía, 5,98 euros. Qué maravilla, ¿eh? Ya ves. A ver, en teoría los que consumían cómics venían del formato americano de grapas y tal, entonces era estaba mejor visto ese formato, y además costaba más barato Claro. que el otro. Aunque tuvieras que comprarte más y eso luego ocupase más espacio, pero no estaba tan asentada como digo, el ser coleccionista, o sea, eso era como una Era más revista, de me lo lectura, leo sí, claro. y se, Me y lo se lo leo y dejo ya al está. vecino y me olvido, Exacto. a lo mejor. Pero en cambio ya hicieron con Somos Chicos de Menta, ya pasó directa, o sea, ya directamente hicieron este formato, que Sí, hasta 4 años después ya se reeditó en tomo. Pero en ese Sí, sí, sí. momento, esto también es una grapa, es un comic book. Y cuando lo reeditaron seguía teniendo el sentido de lectura occidental, que no ha sido hasta sí. la nueva edición que han hecho, que creo que es la que le ha cambiado el sentido ya, la que sí. tiene el Ah, loguito de Bueno, nueva Planeta Comics. edición, pero ya tiene ¿Para la su nueva segunda edición de qué? No, de Somos Chicos de Menta tienes esa edición, tienes la edición de tomo que pone Planeta de Agostini, y sacaron ya hace un par de añitos la edición que pone Planeta Comics, cuando cambiaron Ah, que el cambiaron el nombre. logo, el Y nombre, esa es me verdad. parece que sí tiene el sentido de lectura cambiado, pero no me acuerdo, ¿vale? No lo pongo en el Pues juego. no lo sé porque lo que es el formato tomo de Somos Chicos de Menta es lo mismo que esto. Es lo Claro, mismo por que eso, esto, pero reducido, porque sí, no está sí. ni vuelto a rotular, ni vuelto a traducir, No, ni nada. hombre. O sea, es esto, pero en formato más pequeño, que era un formato más o menos como este. Ujú. Y Yo que hay se que ver, ve, porque pues, o sea, esos tomos, yo creo que hoy en día nadie se compraría ese tipo de es formato, que, porque con los especialistas, los especialistas que nos hemos vuelto, yo creo que nadie querría una cosa así. Y yo me acuerdo que me encantaba, porque claro, yo esto me lo compré que debía de tener, yo qué sé, 13 o 14 años, Es que ¿sabes? en Yo estaba realidad el encantada formato porque lo podías abrir del todo, no Claro. se estropeaba, para hacer dibujos y todo. sí, Era ideal. sí, Y sí, además sí. que en aquella época, pues eso que dice Kisa, ¿no? Que como costaba menos relativa, o sea, en el sentido de que un solo tomo pues costaba poquito, te lo podías permitir Claro, comprártelo con es la que paga. Es que el hecho es ese, que antes te lo podías más o menos permitir, porque claro, 2,37 euros, dices, bueno, es mejor pagar 2,37 que no 2,10, 7,20. 2,10. Es que tengo aquí tengo el de Somos Chicos de Mente, que son Ah, vale, pues ya lo 2,37. subieron un poco. Ya empezó la subida. Pero bueno, que da igual, 2,10, 2,37, 2 euros, déjalo redondeando 2 euros. Claro, y hay que tener en cuenta que estaban en los kioscos, o sea, que tú ibas por la calle, salías del cole, te parabas en un kiosco y esto lo podías comprar en un kiosco, que no hacía falta que te fueras a una tienda especializada de cómics. Este formato yo creo que lo sacaron más que nada para abarcar a más Exactamente, gente. fue para eso, para atraer a más público, lo que tú dices de salir del colegio, pasar por el kiosco y atraer la mirada y que lo comprara la gente. O Y ni, ahora si- con Salían del los instituto. ibaritas que nos hemos vuelto, ya. ni siquiera eso, o ahora es sea que en todas las estaciones está el típico kiosco de prensa, que el padre se compra el periódico y pues toma el niño un cómic. Claro, Sí, sí, sí.
es que era así, bueno, eran otros tiempos, pero ya no solo en el shoujo, sino en el manga en España en general, era así. Muy bien, pues pasamos al anime en las autonómicas, porque el asentamiento del shoujo también, aparte de Marmalade Boy, que fue un boom brutal, hay que tener en cuenta que empezaron a emitir anime las teles autonómicas. En este caso, como somos aquí 2 catalanas y 2 andaluzas, el canal... decírmelo vosotras. El canal 2 de Andalucía y en el caso de catalán fue el K3. Fueron las 2 autonómicas que empezaron a emitir anime ya de forma de forma regular, sí. Concreta, el canal andaluz es Canal Sur y tenía dos canales, el canal principal que es el Canal Sur y el canal secundario que era Canal 2 Andalucía. Empezó en Canal 2 Andalucía, pero en verano, a partir ya del 2000, era muy curioso porque por la mañana te echaban cosas en Canal Sur y otras cosas en Canal 2 Andalucía, pero seguía viendo anime en los dos. Y un montón de series que pero ahí me acuerdo de Azuki, de Cardcaptor Sakura, así de shoujos. De Doremi también, la panda de Julia lo llegaron a echar allí. Lo volvieron a emitir. Bueno, pasó más o menos lo mismo en el catalán, sobre todo con la Georgie, en Candy Candy. Y una que me gustaría destacar fue, a ver que si puedo, ¿dónde está? ¡Ay, que desaparecido! Ay, no, aquí está. Hay una que quiero destacar, que esto fue antes de las autonómicas, que es un VHS de Utena. Un VHS, para que la gente que no lo sepa, era una cinta de vídeo. Es que hay que tener en cuenta que hay gente que la gente de la generación del 2000 no han visto en su vida un VHS. Bueno, yo es que directamente... Dios mío, qué vieja me estoy sintiendo. O sea, yo estoy de acuerdo, yo tenía grabadas, o sea, de que lo echaban en el K3 y o sea, me lo grababa mi madre, ¿sabes? Y yo tenía Sakura entera grabada en VHS y Sailor Moon entera grabada en VHS. Yo Marmalade Boy me la grabé entera. Hay que asumir que esas cintas había que tirarlas, ¿sabes? Pero no tenía sentido tener un espacio infinito en casa para estas cintas que no iba a poder volver a ver nunca. Además que estaban ya estropeadas, ¿sabes? Que de tanto rebobinar, o sea, había... Sí, es que tenían, yo creo que las cintas de vídeo ya tenían un periodo de vida. Sí, bueno, pues si no la ponías al lado de nada que fuera magnético y tal, te viven, porque yo tengo todo Doremi grabado así. Pero te siguen funcionando. Funciona. O sea, hay alguna que se le ha ido un poco el color, pero funcionan. Pero me gustaría verlas de aquí 50 años que siguen funcionando, porque es que yo las que tengo creo que las llego a tirar todas, porque es que creo que ya no estaban vivas de por sí. Pero que claro, es que en esa época era eso. Yo me acuerdo que aprendí a programar el vídeo solo para grabar Sakura. Claro, ahora la gente aprende a grabar con una capturadora, ¿vale? O sea, coge el ordenador, coge la tele y coge la capturadora. Nosotros aprendimos a comprar cintas vírgenes y grabar la cinta encima una y otra vez. Es verdad. Es verdad. Yo gracias a eso pude volver a clase de inglés, porque si no es que no iba a clase de inglés. Aprendí a programar el para vídeo Marmalade Boy, ¿no? Y no vea el cabreo que pillaba cuando no se había programado bien, y entonces me faltaba un poco al principio, me faltaba un poco al final del capítulo y era como... Sí, pues, yo me acuerdo que dejaba, sí, porque nunca se cumplía el horario que tenía que empezar. Claro. Sí. Pero aún dejándolo con margen a veces pues se te escapaba. Porque, me pasaba, yo me acuerdo porque yo tenía Sakura entera y había un capítulo de Sakura que faltaba como medio capítulo y era un capítulo súper importante y estaba súper enfadada porque no lo pude ver, ¿sabes? O sea, tardé años en poder ver aquel capítulo porque cuando lo emitieron no lo pude grabar bien y no lo pude ver. Sí. A mí me pasó algo parecido también con Sakura y bueno, fue un drama. En mi caso fue un drama, pero importante, ¿eh? De llorar y llorar. Sí. El Madre caso mía. que nos hemos criado delante de la tele viendo shoujo y lo que nos echasen. Sí, no, en verdad lo que nos echasen. Sí. Pero es lo que comentaba yo en mi presentación, que nosotras no éramos conscientes de estar viendo shoujo. Y ya no solo shoujo, sino que también veíamos otros animes como, por ejemplo, Dragon Ball o no sé, vosotros en Andalucía con qué series os criasteis. Pero que quiero decir que nos echábamos todo los dibujos que hubiera por la tele. Yo me acuerdo que es que yo vivía enganchada a la tele. Entonces, totalmente sí.
Claro, y hay Claro. algunos o sea, yo creo que dentro de eso hay algunos que son súper míticos, que los ha visto todo el mundo y que luego a posteriori vas y les dices, no, es que esto es japonés y por lo tanto es anime y te miran así en plan de, ¡hala, yo he visto anime!, ¿sabes? En plan de, porque yo qué Sí, sé, o cuando le decía a mi Doraemon, abuela, Shin-chan, son cuando le cosas que decía a hace mi todo el abuela, mundo. cuando le decía a mi abuela que Heidi Marco era japonés, no se Sí, lo sí, creía. sí, Heidi clásico ejemplo, además porque claro, como era en Europa, pues aún era como Claro. más grande. ¿Qué me estás ¿Cómo va a ser contando? esto japonés? Sí. Bueno, yo me acuerdo, ¿te acuerdas tú del contenedor ese? O sea, era una serie que se llamaba Once Upon a Time, que eran los cuentos clásicos y era japonés, era el teatro de cuentos o algo así, pues eso lo No, echaban en eso Canal yo de no lo vi. Andalucía, eran todos los cuentos clásicos de los hermanos Grimm y tal, Sí. pues en versión anime, o sea, tenía, de hecho, incluso de la literatura, porque tenía El ruiseñor y la rosa, La pequeña cerillera, o sea, a mi Ah, abuela qué le chulo. encantaba. Y años después, cuando digo, abuela, ¿sabes que esto es japonés? ¿De qué va a ser eso? Claro, claro, porque como no pasaba en No me entra en la Japón cabeza. o no tenía. Claro, es que para ellos japonés era violencia en ese momento. Les ponían Bueno, a mi sí, es abuela, que claro, mi abuela era Dragon Ball y dices, que Dragon Ball, que son siempre peleas. Claro, por eso me acuerdo que me decía que Candy Georgie sí que le gustaba que lo viera, porque eso sí que eran unos dibujos bonitos. Y no pasaban en una tierra, bueno, es que Dragon Ball tampoco pasa en Japón, pero quiero decir que tanto Georgie como Candy estaban basados en una época europea. Sí. Una sí, historia la más. ambientación, sí, La sí, sí. ambientación era una historia, no era una historia que tuviera costumbres japonesas ni nada. En realidad no tenía nada de japonés. Los nombres de los personajes, Anthony, No, no me pero acuerdo Anthony los no es demás. japonés. ¿Qué? Anthony no es japonés. Por eso. Bueno, eso Claro, Eso que 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 no la tenía tenía ambientación. nombre nada. japonés. No, Por no eso. había Sí, sí, nada sí. japonés. Por eso la gente, cuando le decía sí, es que esto es de japonés, decían, ¿japonés de qué? Es que es verdad, Sí, ¿japonés de qué? totalmente. Claro, pero si tú, por ejemplo, te pones a ver Dragon Ball, sí que tiene cosas japonesas. Por ejemplo, el bol de arroz que se comía Goku cada mañana, eso es súper japonés. Ya. Y de hecho los nombres de por sí son japoneses. Pero vaya, que la cuestión es que tenemos el shoujo sentado y después de Sí, que una vez se sentó, hubo el bueno, boom. el boom. Bueno, empezó la primera década del año 2000. La primera década del 2000, que como ya se había sentado, empezaron a aparecer como nuevas editoriales, que ya empezaron el mercado del manga, ya se estaba medio asentando el formato tomo, que también se publicaba Comic Book, porque todo lo de Somos Chicos de Menta, todas las series de Megumi Misuzawa. Bueno, Misuzawa no, espérate, Misuzawa tiene Mi recuerdo del instituto en formato comic book Y Sí, Caramel y Diary, Caramel que es... Diary en formato sí, tomito. pero esto ya fue la primera década del 2000, ya después cuando ya se había sentado Marmalade Boy. Sí. Sí, es que al final, antes de los 2000, realmente lo único que se había publicado era Cosas de Clamp, Marmalade Sailor Boy Moon y y Sailor Moon. Sailor Moon Eso es lo- y Candy Candy. Ya está. Sí, Y Prometeo. sí, claro. De golpe pegamos un salto que a partir de 2000 se disparó la cosa exponencialmente. Sí, además Y aquí convivían los dos formatos hasta que ya el formato comic book pues dio paso primero al formato tomo en sentido occidental y después en sentido oriental. Bueno, y sí, las cosas rarunas, como que yo sé que alguna de las tres lo vais a tener, yo no lo puedo enseñar, pero por ejemplo los tomos de Janna o de Kyoko, que eran una especie de formato híbrido extraño. Que está no, hecho es el mismo, el formato Gracias. biblioteca, El formato biblioteca. biblioteca manga, que es el mismo formato que salió el de Luchadoras de Leyenda que he Sí, enseñado antes. pero que eso no es ni comic book grapa, ni es tomo, Biblioteca manga, un intermedio. ni tomo Sí, estándar. Es un intermedio que además, o exactamente. sea, si los solapas uno con el otro, cada uno tiene unas dimensiones distintas. O sea, ya no es una cuestión solo de grosor o de direccionalidad de la Si no me lectura, equivoco, sino cada uno de estos era medio tomo. Sí, Sí, yo creo que sí. eran medio tomos, pero entre 60 serie y y... serie no. 4,50. Coño, Sí, mira, sí. ese del Aquí Salón ya del Cómic de subió, el Barcelona. precio. Sí, Aquí ya de hecho, subió. si es que yo me acuerdo porque con Janna lo que pasó es que cuando Planeta sacó la Kanzenban, yo me acuerdo que yo hice el cálculo y Janna creo que era de los... A lo mejor ahora me lo estoy inventando, pero juraría que cuando hice los cálculos las Kanzenban en general salen relativamente caras, pero en el caso concreto de Janna la primera edición era tan cara, porque medio tomo por 4,50, en realidad es carísimo. Es carísimo. Y más para la época. En cambio, cuando sacaron la Kanzenban es que sería muy bien, porque no Te salía más a cuenta. Te salía más a cuenta. Sí, sí, sí. Creo Es que que sí, Jane claro. era un poquito más barata que esta. Esto es 4,50. Creo que Jane era 4,15. 4,15, sí, tienes razón. A ver, Sí. si se ve aquí, Pero, o sea, 4,15. ¿vosotros os acordáis de que la edición de Janna estaba en los kioscos con un cartón gigante? Que, o Me sea, que, suena.
sea, que era un cartón, o sea, enorme, pero enorme, enorme, y te venía el tomo ahí enganchado, o sea, retractilado y enganchado al cartón. Me ¿sabes? suena que sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Kamikaze Kaito Jane se emitió fuera de Cataluña. Aquí en No. Andalucía no. Aquí no la vimos. Es que yo creo que solo se emitió en Cataluña. Me suena Sí. que creo que solo se emitió en Cataluña. Aquí- Yo aquí creo no que la el tuvimos, doblaje desde solo luego. está en catalán. Es que no Aquí creo, seguro creo que que no. no está ni en valenciano. Porque A lo hay muchas mejor por series eso que solo salió lo del cartón allí, porque a mí no, yo no tengo ningún recuerdo del cartón de Kamikaze. A mí sí que me tendría suena lo del publicidad de cartón. serie. Yo es que los cartones, ¿sabes? O sea, me los quedaba, los recortaba y me los colgaba en la habitación. O sea, yo los utilizaba a modo de tener la habitación O empapelada. para decorar la las carpeta o las No, pero es que agendas. era cartón. Cartón. Da o sea, igual, yo lo forraba todo. Ahí ya. Yo recortaba el cartón, yo me acuerdo en las cintas de VHS de Sakura de la peli de Yonu, que sacó Yonu, y también venía con un cartón, y yo me acuerdo que ese cartón, la imagen de Sakura, me la recorté y me la pegué en la agenda. Y era un cartón también. Ese cartón lo tenía yo, creo que acabó en la clase de mi madre, que es maestra. Acabó allí el cartón. ¿Pero para qué lo tiene ahí? Para los niños. Claro, les gustará el dibujito. Pues a ver, por dónde íbamos, que no, sí, sabía yo que nos íbamos de madre. Vale, surgieron las editoriales nuevas y surgió una que en esa época fue bastante importante, que fue Manga Line. Aquí, Bel, si Manga Line tienes algo de ellos, que no tengo nada. Sí, yo aquí de Manga Line tengo. En la de Please Say My Air. A ver, The Please Say My Air fue muy curioso porque tuvo dos ediciones, dos tipos de portada. Esta, digamos, es la inicial y quizá tú me corriges. Me parece que llegaron a reeditar este y el tomo 2. Y después quedaron sí. entre medias hasta el volumen 7, que ya fue cuando empezaron con este formato de sobrecubierta. Y bueno, realmente de Manga Line se ha dicho muchas cosas y cada una tiene un poco su opinión, pero para empezar fue una editorial bastante buena. No sé qué pensaréis que vale este tomo, pero si os digo que vale, que no llega a 5 euros, son 4,80. Sí, sí. 4,80. O sea, Manga Line, tomo, yo creo que estándar, con sobrecubiertas, con unas notitas al final. Vamos, que sí. No, que la edición estaba muy bien para lo que era, pero hay que pensar una cosa. Manga Line surgió en un momento que la mayoría de editoriales o las cosas que se habían publicado eran series más o menos todas iguales, porque estamos en Planeta. Planeta publicaba todo estilo Ribbon. Estilo Ribbon es el estilo de Wataru. O sea, mi Jovana, vale que después, sí. Pero si pensamos que, vale, mi Jovana, hacemos un inciso, mi Jovana es estilo Ribbon porque sus obras se publican en la revista Ribbon, pero en verdad no tiene absolutamente nada que ver el juguete de los niños con Marmalade Boy. Sí, es que es un puto drama, básicamente. Por eso, que... Sí. Juguete de los niños, yo creo que es uno de esos mangas que, o sea, por las portadas jamás te imaginarías de qué va el manga o de la cantidad de drama que hay dentro y de lo que te hace sufrir. Además con el dibujito este, que es eso, es estilo Ribbon, que estilo Ribbon lo asocias a, pues nada, Yupilandia, básicamente. Y pero claro, pasamos de historias de comedias románticas, quizás historias más de institutos, historias más shoujo, digásemos, tradicional. Pongámosle la etiqueta de shoujo tradicional. Llegó Manga Line y ¿qué pasó? Publicó Please Say My Air, que es una obra como de ciencia ficción, o por ejemplo Vampire Princess Miyu, que es una obra así más de cosas paranormales. Sí, terror, paranormal. De terror. Claro, allí fue como un cambio de argumentos, o sea, no tenía nada que ver el sello que se estaba publicando, porque también hay que tener en cuenta que también se publicaba mucho de Magical Girls. Porque tenemos en cuenta Sakura, tenemos Sailor Moon, tenemos Kamikaze Kaito Jane, que también es Magical Girls. Claro, Manga Line llegó y lo irrumpió un poquito todo. Y aparte de lo que se comentaba, lo de las ediciones, que para las ediciones estándar que había en esa época estaban a muy bajo precio y para lo que era estaban muy bien. Y aquí queremos comentar uno en especial, que es el tomo de, la serie de iRevolution. Es que es eso, o sea, es que hicieron hasta una línea que era más económica, ¿sabes? Que tiene el precio aquí, ¿vale? ¿Cómo lo pongo ahí? 3,75, ¿vale? Un poquito de publicidad, ¿vale? O sea, este tomo es gracias a Arigato y a Cork. ¿Pero qué es la curiosidad de este tomo? Pues os he dado la vuelta, que no os habéis dado cuenta. Es eso, en teoría está publicado en formato occidental, ¿verdad? Sí, es occidental. ¿Occidental o oriental?
O sea, perdón, oriental, o sea, en formato normal, vamos, de lectura. Oriental. 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 Bueno, es que Sí, para en nosotros formato normal, normal, pero que en esa época no No, era no, normal. en esa formato, época no no, era tan normal. formato normal actual de manga. Eso. Bueno, Oriental. pero ahí Oriental. Revolution fue bastante posterior, si no recuerdo mal. Fue ya Es de más la etapa final de 2004. Manga Line. Pero Tiene la sí, publicidad, pero tenía, ¿no? sí, bueno, y Manga Line que surgió el 2001, ¿no? Creo. Sí. Sí. Ujú. Es que, o sea, si os lo Pero- vais a pensar, o sea, que Mangalain decidiese tirarse a la piscina con Please Save My Earth, o sea, yo se lo agradezco mucho porque gracias a eso pude leer Please Save My Earth, si no, ni la conocería probablemente. Pero, o sea, esa típica cosa que se ve un poco suicidio editorial, porque, o sea, era una 21 historia que tomos. se semillas, que no tiene nada que ver con nada de lo que se había publicado antes, De y lo que por se había muy buena publicado que sea, es que es muy larga. O sea, de hecho, es de los shows más largos que se han publicado en España. Mm. Sí, También totalmente. sacaron Angel Sanctuary, 20 Sí. tomacos. Esa Con una estuvo edición espantosa. Cosa. no es tan mala. Aquí no Ay, hay- a mí me cuesta mucho. La traducción que no se entiende nada. No sé, bueno, no sé, tan mala no estaba. Bueno, has cogido uno No de los sé. últimos tomos, los primeros. Sí, el último, he yo cogido el último. Claro, es tomo que el uno, último estaba mejor reproducido, Sí, sí. pero yo Ya, los es que era primeros, el que tenía más a mano. El otro estaba más de los difícil de primeros, sacar, los a primeros. ver, igual que decimos cosas buenas de la editorial, también tenía sus cosas malas. Claro, O sea, Claro, que hay que decirlo sí, todo, hay que decirlo todo. Es que además que en aquella época, pues eso, o sea, las ediciones eran muy diferentes a las de ahora. O sea, hace 20 años, porque es que estamos hablando de hace 20 años, las ediciones ni tenían papel blanco nuclear, ni tenían la calidad de la traducción. Es que, claro, o sea, ha cambiado mucho el mercado, creo yo. Y Angel Vamos, Sanctuary, es que algunas de las decisiones, o sea, es un manga que lo empiezas a leer y cuesta meterte porque... o sea, es un manga que ya de por sí es complicado, Sí, es verdad. pero es que te pierdes. También tuvieron algunos... me acuerdo que había un personaje que hablaba como raro, no sé si en japonés debía de ser porque hablaba con acento de Osaka o alguna cosa así de estas que hacen a veces, Podría pero ser. me acuerdo que le pusieron como un acento andaluz, pero que tampoco era acento andaluz porque es como que ceceaba un personaje mucho y era como que costaba mucho entrar en la lectura. Sí, porque cuando cecean o hacen cosas raras con la traducción, cuesta, de seguir. Sí, sí. ¿Qué pasó también en esa década? También, aparte de Manga Line, llegó una editorial nueva que también rompería todos los esquemas de lo que fue el shoujo, que fue Ibrea, con Mayu Shinjo y Bueno, Virgin curiosamente, Crisis. Paradise Kiss, no sé si lo tenéis por ahí el Sí. tomo, pero primero... Sí, de hecho lo tengo aquí. Vale. Pero primero fue Paradise Kiss, pero bueno, yo creo que Paradise Kiss entramos después, porque Vale. Paradise Kiss tiene algo curioso que después comentamos. Pero el caso de Mayu Shinjo fue, yo creo, el más... El boom, el brutal, el boom. fue brutal lo que se consiguió. Porque claro, esto es lo que hemos hablado muchas veces. Mayu Shinjo llegó en el momento perfecto en el que las que habíamos crecido pues con Cardcaptor Sakura, con Marmalade Boy, con Kamikaze Keitoyen, pues ya éramos adolescentes, ya empezábamos a... Lo que salía en estas series era todo como muy casto, muy puro, unos besitos y ya está. Y ya aquí, está. Claro, y aquí llega que lo que primero te dice es que la protagonista va a perder la virginidad con Satanás. Como, bueno, esto cambia la cosa, esto es otro tipo de historias. Y claro, pues teníamos curiosidad, que es normal. Bueno, y se ha contado muchas veces, se ha contado lo de Leandro en el stand Ibrea, que vivía el año que salió en el salón del manga de ese año, se ve que se podía bañar en billetes. Para exagerarlo un poquito, pero que se ve que fue una brutalidad lo que le llegaron a pedir Virgin Crisis a Leandro en el stand. Claro, pero si te lo paras a pensar, no tiene sentido, porque en realidad si comparas la moral japonesa con la moral española, o sea, si en Japón ya tenían éxito estas historias cuando tienen cuando son relativamente más cuadriculados y más puritanos, pues claro, aquí en España, que a esa edad lo normal era comprarte la Bravo y esas revistas que teníamos para adolescentes, claro, que de golpe te viniese manga que estaba destinado a chicas y que además tenía contenido sexual, era como en plan de madre mía de mi vida, es como el combo perfecto. Es otro mundo, no ha visto otro mundo. Vamos, se puede decir que literalmente entraron por la puerta grande con Mayu Shinjo. Sí. Pero porque, claro, antes Ibrei había publicado, es lo que íbamos a decir, y había publicado Paradise Kiss, pero Paradise Kiss pasó sin pena ni gloria por Ibrea los primeros años. ¿Pero qué pasó allí? Que llegó Planeta para publicar Nana. ¿Qué pasó con Nana? El Nana fue el boom de Ayazawa, sobre todo Nana. ¿Qué pasó? Que entonces cuando se publicó Nana,
todo el mundo quería ir a por Paradise Kiss. Me acuerdo que estuvo agotada Paradise Kiss mucho tiempo. Y no la hasta han que repuesto. Ibrea... Sí, al final sí que lo llegaron a ¿La han reimprimir. reeditado? No. A reimprimir. Sí que se reimprimió al final, pero pasaron muchos años. Yo me acuerdo que se especulaba mucho con Paradise Kiss. Me acuerdo que estaba carísima en los mercados de segunda mano. Porque había tomos que no se encontraban. Creo que había el 3 que se ve que era imposible. Y hasta a cabo de unos años, al final Ibrea supongo que escuchó todas las quejas de la gente que quería Paradise Kiss, pero claro, Paradise Kiss llegó en el boom de Nana, que fue unos años después de haberse publicado aquí en España. O sea, a Ibrea le debemos la introducción a Iyazawa, pero pasó sin pena ni gloria, sinceramente. Fue a partir de Planeta con Nana, que fue el boom bastante importante. Sí, de hecho es más mangakas de la cantera de Planeta al final, porque por mucho que empezó Ibrea, o sea, luego Planeta sacó absolutamente todo lo de Ayazawa, menos Paradise Kiss porque tenía los derechos Ibrea y esa manga que no sacó. Y de hecho, quizás. Que no, Nana la han reeditado con el sello de Planeta Comics, que hay muchos shows antiguos que no los han reeditado, muchas obras antiguas, pero esta sí, y de hecho ahora está dentro de la promoción manga con el tomo 1 a 2,95 o 1,95, no recuerdo cuál es. ¿Ah, sí? ¿Entra Nana? ¿Ha entrado? Sí, entra Daytime Star y Nana, las dos. Daytime también al final, es que pensaba que todo era shonen. Al principio sí, o sea, cuando empezaron la colección no había ningún shoujo, o sea, eso seguro, pero al segundo o tercer año que decidieron volverlo a hacer, incluyeron un par de tomos. Este año o el anterior es el primero que incluyen shoujo dentro de esa promoción. Antes incluyeron seinen y al principio se llamaba promo shonen al principio. Ahora es promo manga y ya está. Bueno, al menos lo han hecho bien, porque era un poco injusto. Dani, que te querías comentar algo, creo. Sí, yo era al respecto de que mi hipótesis de que Paradise Kiss al principio no funcionó, creo que para empezar eran más caros los tomos. Estos, los de Virgin Crisis, eran 6,90. Uy, claro, eran más caros seguro, porque la edición era... Claro. Y aparte 8,50. Ibrea siempre fue, de esa época siempre fue la más cara. Luego ya fueron subiendo las demás los precios, pero recuerdo eso, entre el 6,80, 8 y pico eran los tomos. Claro, y otra cosa que el estilo de Ayazawa en esa serie especialmente es como muy bizarro. Sí, claro, no estábamos acostumbradas a este tipo de dibujo. Pasábamos de la Ribbon a Ayazawa y es como, aunque sea de la misma revista, Ayazawa, por lo menos sus primeras series. Sí, no pero ya tenía un estilo característico Ayazawa. Claro, y nos chocaba mucho. En cambio, Mayu Ichijo en un principio tiene un estilo que, digamos, entra mejor por los ojos. Sí. Para lo que estábamos acostumbradas, entraba mejor, sí, es verdad. Sí, yo me acuerdo que Paradise Kiss lo veía en las tiendas, lo ojeaba, pero decía, es que el dibujo no me llama nada. Claro. Es que eso lo equivocada que estaba después. Pero es que, madre mía, ahora me encanta el estilo de Ayazawa, pero cuando con 12, 13 años... es que claro, y además es que el problema es eso, que veníamos de shoujo de la Ribbon, de Clamp incluso, y Clamp también era... Vale, sí, también es muy estilizado como el de Ayazawa, pero muy diferente. Y entonces, claro, no acababa de entrarte por los ojos. Yo creo que ahí Ibrea arriesgó mal, porque no le salió bien. Es que yo creo que Paradise Kiss en el mundo en el que salió era nicho total. Sí. Pero yo no creo que estuviéramos preparados aún para un manga como Paradise Kiss en el año que salió. Sí. Claro, y por eso no tuvo éxito. Y siguiendo con lo del tema de las editoriales que se animaron a sacar manga en la década del 2000, tenemos nuestra querida Panini. Hay que recordar que Processio Spain... En pasado. Sí, muy pasado. Porque hay que recordar que nosotras en Processio Spain lo que primero iba a ser Processio Panini, porque Panini llegó a publicar series muy buenas. O sea, tenemos Reloj de Arena, tenemos las obras de Kazu Miyazaki, tenemos la de Baby My Love. Llegaron a publicar Ultramania. Sí. Ultramania. Además, no creo que se note mucho. Es verdad. Pero era un tipo de hoja amarillenta, y nosotros ya nos habíamos acostumbrado ya al papel blanco de otras editoriales. Y entonces hubo tantas quejas que lo tuvieron que reimprimir. Yo tengo la edición en papel amarillento y bueno, ni tan mal, 6,95. No, estaba bien, pasa que
Sí, yo también. Creo que la mayoría de esta época tenemos esa porque hay que tener en cuenta que luego se reeditó. Sí, Ay, sí. no, Lo han no, no, reeditado con nuevas se portadas. reeditó nuevas. con un Google, no, bueno, logo nuevo. Logo. Logo nuevo. Las Logo portadas nuevo son las mismas, y pero le cambia el logo. exacto. Bueno, si las portadas son las originales japonesas, la imagen. Sí. Claro. Ujú. Y arreglaron al fin el descalabro del lomo, que hay una banda que es más grande que otra. Eso sí que no me había dado cuenta. No, yo tampoco. Pero bueno, que al Shoujo Panini le debemos mucho porque nos descubrió muchas autoras que eran muy populares en su día en Japón y gracias a ellos pues llegamos a tener. Y fue una pena que dejaran abandonado la demografía del Shoujo porque Sí, o sea, es realmente... que es un caso muy curioso porque fueron muy pocos años que sacaron un montón de cosas de golpe y nunca más se supo. O sea, fue como de golpe en un periodo de tiempo súper pequeñito, un montón de cosas, porque has mencionado algunas, pero es que sacaron un montón. Y Muchos. Yo no o sea, es que yo que sé, reloj de arena, a mí, o sea, yo creo que es una de las mejores historias shoujo que se ha publicado en España. Porque es no sé, es una muy buena historia, muy bien construida y no hemos vuelto a ver nunca más nada de Hina Koshihara, que es una pena. Totalmente, es una pena. Y otra cosa que pasó en la década del 2000 fue la irrupción de esto que se llamaba BL. Con Setsuai, es que estoy al revés, con Setsuai y con Bronze. BL, que en esa época era cuando todavía lo llamábamos yaoi. Sí, en esa época se llamaba yaoi, pero hay que tener en cuenta que esto se publicó en una revista shoujo, o sea que en realidad es shoujo. No es BL como tal, pero a ver, es BL porque la historia que se cuenta, la temática es BL, pero que hay que tener en cuenta que eso es shoujo, aunque sí aquí, de hecho, en Glenadia lo ponían yaoi. No sé si se ve la etiqueta de yaoi. Sí, la amarillita era. De la amarillita era la de yaoi. Igual que también publicaron Yami no Matsuei, que también era lo mismo. O sea, había publicado una revista shoujo y Gravitation. Y después también, sí, mira. Y también las obras de Norma. Pero esa también. Ese es tan rosa, es verdad. Sí, ese lo ponen como sí que ya lo ponen shoujo, ya. Sí, es verdad, ¿no? Hostia, no me acordaba de eso. Pues, y también Norma también se animó a publicar con Fake y Kizuna. Pero bueno, el BL pasó sin pena ni gloria. Aún como Glenat llegó a publicar todos los tomos de Bronze. Si me permites un momento, creo que voy a poner la gráfica a ver si... Estos pestañas. A ver. Aquí. Aquí se ven más o menos los títulos que fueron saliendo, ya se ven. Hubo una primera etapa entre 2001 y 2008 muy tímida, salvo el 2005, que fue La Cúpula, que trajo muchos tomos, sobre todo... Tenemos que hablar de La Cúpula. Pero ya ves tú, y después hubo un parón hasta 2014. Claro. Que ya entraremos a 2014. Sí, pero, sí, o sea, el boom realmente no hubo boom de BL, porque sí, La Cúpula publicó algunos tomitos, pero es que ¿qué podíamos decir que pasó con el BL en esa época? Sí, igual que el shoujo sí que fue muy popular, el BL fueron títulos mal escogidos, la gente no estaba preparada para esto. Quizás supongo que habría mucho prejuicio también, el tipo de títulos que llegaron. O sea, yo creo que en aquella época estaba más el estereotipo de que el yaoi era como muy tóxico. El dibujo también, o sea, igual que tú dices que Ayazawa tenía un dibujo así que no se parecía al de la Ribbon y que podía chocar más, pues el dibujo de estos mangas también pues era un poco diferente, no sé, supongo que se combinaron muchas cosas. También yo creo que es un ejemplo de que lo que en Japón funciona no tiene por qué funcionar aquí. Porque yo creo que esas obras eran lo más popular que había en su época en BL, allí. O sea, Bronze y Setsuai sobre todo, eran súper populares. Quizás si ahora se hubieran publicado dentro de una ficticia línea de retro, ¿vale? Nostálgico BL, a lo mejor. Y recalco podría pasar, a lo mejor alguna editorial se anima ahora que... No lo creo, porque es lo que os decía, el dibujo hoy en día, echa para atrás. Si te paras a pensar en el dibujo tan bonito que se está publicando actualmente de BLs como el de Kanaki o yo que sé, Given, es un dibujo ya muy bonito,
Sí, pero es una cuestión de marketing esto, o sea, es decir que traes Claro. algo vintage. Yo no y creo que pones ahora la edición. yo no creo que ahora las Fuyoshis vengan y si reeditasen Bronze o Sexual se lo compraran. No lo creo. Ujú. No lo creo. O sea que sí, por favor, si alguna editorial nos está escuchando, yo no sé si esto tiraría para adelante. Y para terminar el bloque de la primera década del 2000 pasamos a la cúpula. Perdón, al manga, que es importante Guau. aquí destacar la cúpula. Madre mía, pero es que lo del manga sí que fue, o sea, por un lado maravilloso, porque trajeron obras maravillosas, pero por otro lado un fiasco increíble, porque, Increíble. o sea, yo me quejaba de las ediciones de Mangaline, pero es que esto era mucho peor, o sea, esto no se entendía nada, nada, Terrible, las traducciones son horrorosas. Sí, eran bastante... Sí. Y bueno, Claro, y la... yo imagino, si traducir del japonés era difícil, del coreano no debía de haber casi ni Dios que tradujera de coreano a español, me imagino, porque madre mía. Qué yo terrible. creo que la rotulación del tomo, por ejemplo, de Tarot Café, aún era bastante decente. Sí, es que Tarot Café yo creo que es lo mejor que se Es dice. Porque yo he leído tomos de la cúpula de manga y de BL, sobre todo BL, porque es lo que decíamos antes, que la cúpula también llegó a publicar varias series y varios tomos BL, y la rotulación realmente... Durilla. Se veían los kanjis japoneses debajo, o sea... Sí. Hay la goma de borrar y si no sabías reconstruir dibujo, pues metías un cuadro o algo. Es que, pero... ¿alguna vez vosotros leyó Cynical Orange? Sí, yo. Cynical Orange. Pero esto es Planeta, ¿eh? Ya, pero es manga. Sí. Sí, Era como las terrible. mil y una noche. O sea, Bueno, pero es que si nos paramos a pensar, casi todas las editoriales publicaron manga. Planeta publicó manga. Ibrea publicó. Publicó manga. La cúpula, espera, que lo tenía apuntado aquí la chuleta. Panini también, con Sad Love Story. Hostia, madre mía de mi vida. Menudo dramón. Nunca mejor dicho. Otro dramón. Sí, eso era en plan, o sea, no lo volvería a leer, vamos, ni que me pagasen. ¡Qué horror! Y después tenemos que mencionar Medea, con Gon. Sí. Esa me dolió. Esa me dolió mucho. Madre mía, Medea. Yo creo que todas acabaron. Dios mío. Que tenemos también, aquí falta la public, en Professor Spain hicimos un hilo muy interesante sobre la edición de Gon española, respecto a Medea, que descubriréis cosas que no creeríais. No nos vamos aquí ahora a enrollar en ese tema, pero os recomendamos que si os interesa Gon o comprasteis los tomos de Gon, os recomendaría que veáis el hilo que tenemos en el Twitter de Sello Spain. Ahí sí que se ve una diferencia brutal, que cuando hablábamos del BL, es en plan de lo intentaron, no funcionó, pasaron unos años y lo volvieron a intentar y sí funcionó, pero con el manga, o sea, fue un descalabre y nunca nadie más volvió a intentarlo. Bueno, Killing Stalking. ¿El qué? De Milky Way. Killing Stalking de Milky Way. Incluso no había alguno de los primeros de Milky Way que era chino o de manga. No recuerdo si era manhua o mangua. Te voy a decir Simon Sus de este estilo. Simon Sus, Grace. ¿Alguno de esos no lo era? No, Grace venía la autora del Medio Oriente. Del Medio Oriente. No recuerdo qué país en concreto, pero... Digo, como era de los primeros que no lo recuerdo exactamente. Me acuerdo. Simon Sus y la otra que has dicho... Simon Su, Grace y Two Case eran las tres. Pero esas no venían, esos venían creo que de... Es que no sé si son coreanos, eso ahora no... Es que no me acuerdo, no me acuerdo. Two Case era inglés, creo. Creo que es inglés. O sea... me lo estaría inventando. Pero era occidental seguro. Sí, era occidental seguro. Además, creo que todos esos se no son de, digamos, demografía femenina, esos que han, digamos, los que estén en duda. Sí. No, creo que no. No lo sé, porque como no lo sabemos, no sabemos si es demografía femenina. Pero sí que el manga, la mayoría de manga que se publicó, la mayoría era demografía femenina. Sí. Hay que tener en cuenta. Hay una que me dolió especialmente, que aquí ya entraremos en otro bloque, que fue en la crisis del shoujo, que se canceló mucho manga. Y hay uno especial que se canceló, que fue el de las 1001 noches, que publicaba Planeta. Planeta. Que le quedaban solo 2 o 3 tomos, ¿no? 3. Sí. De todas maneras, déjame un momentito, Milla, que te lo iba a comentar antes de cambiar, que no hemos mencionado, creo, a Norma, pero Norma sacó shoujo pre-época de crisis y hay una anécdota
para contar, que es que Sí, es Fruit verdad. Basket, Tienes que, razón. que todo el mundo recuerda la edición de Norma, pero tuvo una edición de, aquí está, Círculo de el lectores. Círculo de Círculo de los Lectores. lectores. Aquí está. Es prácticamente la misma, ¿vale? Lo único que pasa es que tiene la portada que pone el círculo de ¿En el lomo lectores. también? Sí, ¿Lo sí, en pone? el lomo también. Ahí Ah, está. vale. Bueno, sí, claro, hay que tener en cuenta que Norma también publicó sus cosas a raíz del éxito de Utena en el canal catalán y porque el vídeo pasó sin pena ni gloria. Sí, ¿ves? Que esta UFO salió en Baby. Telecinco completa, el anime. Sí, es verdad, es verdad. Cierto. O sea, hay que tener en cuenta que Norma también, sí, también publicó sus cosas, pero bueno, Sí, yo o sea, creo si que es que en Utena, esa época todas las editoriales sacaron shoujo, esa es la pero eso cuestión. que decíamos, por ejemplo, UFO Baby es más característico del shoujo tradicional. Bueno, es más cookie, ¿sabes? O Sí, sea, es en infantil, plan a la comedia calle. romántica sin grandes dramas. Sí, sí, yo era por la mención concreta sí, 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 del del, círculo de verdad, del del círculo. Círculo de Lectores, que ya se cerró el Círculo, era una revista que te traía a casa distintos títulos y empezaron manga. De hecho, sacaron esta y sacaron Inazuma Eleven, si no recuerdo mal. No recuerdo si Esa ya sacaron ¿Estas fue más. los dos mangas sacaron? Nada más que eso. Y además Esos Bueno, pero dos. una media. que ahora que lo Eso, pienso yo, si esta época fue también la de la colección. Sí, nos emocionamos. Es que en esta época salieron muchas cosas. Planeta sacó un manga en romance en esta época también. Sí, aquí tengo yo unos cuantos títulos. Tengo, por Que ejemplo, con la que abrieron la línea, que fueron las primeras obras de Arina Tanemura. Después yo creo que el mejor de toda su línea, que es Carta al Futuro. Bueno, y La Casa del Agua. bueno, aquí ya cada una tiene su gusto personal y cada una diría un tomo distinto, me parece a mí. Este como pequeño guiño a Matt, que nos estará viendo. Claro, es que tampoco, Sí. no hemos mencionado tampoco Glenat, pero también Glenat publicó Gals, publicó Fushigi Yugi, que también rompió un poco Fuji, los Yugi, por el esquemas. amor de Dios, que no hemos mencionado a Yuwatase. Sí. Claro, es que no hemos mencionado a Yuwatase, A ver, la que vino cosa hasta un salón del manga. La cosa es que en la primera década del 2000 nos surtieron a patadas de shoujo y de mucho tipo de estrategias, tanto la del círculo de lectores, traer otro tipo de shoujo distintos, incluso la línea de bajo coste, tanto de Mangaline, que la hemos enseñado con iRevolution, como la que sacó Planeta, que tenía, se me ha olvidado el nombre, Lovely Complex, por decir la que acabó terminada. Sí, de bajo precio, que eran 5,50 por ahí. Sí. Pero claro, ¿qué pasó? Que llegó 2008 y nos estrellamos con una pared. Sí, totalmente, pasamos de bloque. Llegó la crisis. Llegó la Fantástica. crisis bueno, llegó la crisis de todo, porque fue una crisis mundial que afectó económicamente a más de medio mundo. Pero sí. En el sector del manga también quedó muy afectado y especialmente quedó afectado el shoujo. Sí, sí, de hecho tenemos un gráfico maravilloso en el que se ve perfectamente lo que pasó durante la crisis. Sí, vale más una imagen que 1000 palabras, me parece. Sí, espera, literalmente. Estoy en ello, estoy en ello para poneros la imagen del gráfico porque tiene chicha. Sí, sí. Se ve, vale. Pues aquí se ve perfectamente. Lo que acabamos de comentar, el boom de la primera década del 2000, es que se ve claramente aquí. Desde el 2001, 2002 a 2010, 2010. 2008, ¿sí? 2008, 2009, 2010. Ya, pero ya veis el bajón que hace en 2009. Sí, 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 o sea, el pico fue en 2008, ahí empezó la crisis, entonces, pues, o sea, hubo fue bajando progresivamente hasta que llegamos a lo más bajo de lo bajo y la desgracia más bien, es que a 2020 aún no nos hemos recuperado, o sea, nunca hemos vuelto a ver el nivel de publicaciones que tuvimos en 2008. No. Y no tiene pinta de que lo vayamos a tener. Porque es inasumible y el mercado no lo aguanta. Pero bueno, podemos hablar de eso más en la recta final de conclusiones. Sí, exactamente. Así que, bueno, pero ya va bien que dejemos el gráfico, porque hablando de la crisis estas del shoujo, a ver, que aquí os quiero comentar entre todas los motivos de la crisis. ¿Cuál creéis que surgió? O sea, hubo una crisis en el shoujo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, aparte es que yo creo que aquí, más que motivos, yo creo que son más hipótesis de cada una, porque lo que pasó de verdad...
A ver, yo tengo la No hay una mía y causa que única, son varias y cada una puede sí, más peso para una tendrá, por ejemplo, pero yo sí que esto es real porque yo lo he vivido y es que en esa época muchas chicas, chicas, hablo de chicas sobre todo, eran aficionadas, compraban manga de forma bastante regular y llegó un punto que les llegó una edad que dijeron, bueno, ya esto es una afición que he tenido yo de adolescente, ahora ya he madurado y la dejan, la aparcan y no sabéis vosotras mismas, lo hemos vivido todas, el foro del mercadillo Presoyo Spain estaba lleno del mercado de segunda mano. sí, Porque Bueno, la pero gente estaba lleno de segunda vendía, mano. Pero yo creo que esto pasaba pero con la gente lo ve, todas las la gente, tipografías. había mucha gente ahí que vendía las series porque ya no les interesaba el Sí, sí, mundillo sí, este. Y hay totalmente, pero muchas chicas que lo abandonaron, ¿pero tú crees que el había un mundillo. sesgo ahí, que eran más chicas que chicos? Sí, y tan. hombre, también Yo es creo porque que en el sí. foro había más chicas que chicos, así que... O sea, que decirte, ¿El en el qué? foro, que nuestro foro en PSS Sí, es que éramos sí. casi todas chicas y casi todas Sí, no, veíamos. pero ya no me refiero solo al foro de Profesor Spain, sino, por ejemplo, amigas mías de mi alrededor que les gustaba muchísimo el manga, sobre todo Gals y las obras de Wataru y tal, de repente un día me dijeron, Laia, me las tengo que vender, porque ya no me interesa. Y me acuerdo que era yo que me movía yo para venderles sus series. Porque dejaron de interesarle y no fueron solo una, sino tengo el de esto que eran más gente, Pero sobre todo porque yo más creo que chicas. con este tipo de cosas es como que la gente ¿Sabes cuando por la va comisión, Milla? se va cayendo. Sí, Les tendrías que haber cobrado comisión a tus amigas tú por hacerle sí. Bueno, sí, una me dio, comisión Ah, mira, por vender legal, sí, me eso es encanta. verdad. También, Pero que también. quiero, di quizá. Te digo, también hay que tener en cuenta o sea, el momento de la vida en que le tocase a cada una. A mí, por ejemplo, 2008-2010 que me tocó bachillerato, o sea, yo ese lapso de tiempo concretamente no compraba tanto, incluso no leía, o sea, yo no volví a pisar una tienda de manga, por así decirlo, hasta que no hice selectividad. Pero claro, Ya, pero por ejemplo dependiendo de cada uno. yo que soy mayor que tú y Kuroi, sí, yo sí en bachillerato estaba en plena época de fansub. También hay que tener en cuenta eso, que era una época de fansub. O sea, yo me leía un montón de cosas por scans. Que vale decir que lo que me leía no estaba licenciado. O sea, yo no me leía Reloj de Arena, El Reloj de disclaimer. Arena me la compraba, pero sí que en ese momento, sí que, por ejemplo, Zetai Kareshi de la Yuwatase era una O serie que en ese momento. Perfect Tick. Perfect Tick, madre mía. Claro, pero es que esas no nos Sí, han sí. llegado. La única forma de haberlas disfrutado Claro. en Sí, su sí, sí. momento es Es que es eso. Sí, eso. sí, sí. Pero claro, nosotras sí, porque hemos seguido manteniendo la afición, pero había muchas chicas que la abandonaron o que se cansaron del mismo tipo de historias o vete a saber y se pasaron al shonen. También hay que tener en cuenta esto, que muchas Sí. chicas, por ejemplo, se pasaron a leer Fullmetal Alchemist. No Lo que sé, yo son. creo que es también lo que hemos hablado a veces, ¿no? De que leer los shoshos cookies, estos puritanos, llámalo X, donde, oh Dios mío, en el último capítulo los protagonistas se daban la mano, pues cuando tienes 12, 13 años está muy bien, cuando tienes 18, pues a lo mejor no es lo que más te apetece leer en ese momento, ¿no? Y que quizá faltó ese siguiente paso, ¿no? De tener un tipo de historia que fuera también enfocado a chicas, pero quizá ya no tan adolescentes, sino a mujeres, que es el Yosei al final. Pero, a pesar de eso, Norma trajo Yosei y no vendió una mierda, así que... Ese es otro punto que hay que tocar. De Que tal claro, manera, sí. Di, quizá. es que digo, antes también las negociaciones tardaban más. O sea, a lo mejor nos llegaron tantas del mismo tipo porque se contrataban, te voy a decir, 4 años antes. No, Entonces, pero también era lo que el público pedía, claro, si había sí, triunfado sí, en series como Marmalade Boy o claro. Ibrea mismo, o sea, fue Mayu Shinjo y se centró en publicar Smooth. No digo eso, digo que nos tardó tanto en llegar que cuando nos llegó todo junto y se pegó contra la pared, es lo que quiero decir. Que, ¿Había un periodo de saturación? ¿Qué sí. quieres decir? También se Y podría decir que había saturó al saturación. propio público. Claro, y no podemos obviar el elefante en la habitación, que es la crisis económica. Es que los chavales que comprábamos manga, pues muchos de sus familias pues se vieron perjudicados por la crisis económica. Y Ya no eso tienen afectó en todo. Claro, y es que es eso, o sea, yo a veces con todo esto del shoujo pienso que ya no solamente que... O sea, muchas de las cosas que has hecho tú, Mía, yo personalmente creo que es algo que debió de pasar tanto en chicos como en chicas. O sea, que igual que hubo chicas que se desencantaron con el manga, también
debió de haber chicos que hicieron lo mismo. Pero no sé hasta qué punto el shoujo siempre debe de haber sido, dentro de lo que publican las editoriales, de lo que menos vende, y entonces en un momento de crisis en el que sabes que no puedes mantener todos los títulos que tienes en curso, ¿cuáles vas a cancelar o cuáles vas a parar? Pues los que te venden menos. Sí, sí. Bueno, pero es que Sí. igualmente Y ahí Planeta... estamos en lo de siempre, que los chicos leen shonen y las chicas leen shonen y leen shoujo. Entonces, Sí. ya solamente por eso el shonen tiene un mercado mucho más amplio. No es justo, entre comillas, porque nosotras leemos también de los suyos, entre comillas. O sea, que al final es que aunque nos dé toda la rabia, pero desde el punto de vista editorial... Pero es que no, es lo que decía, no hubo un relevo generacional. Nosotras sí, pero las chicas se publicaron series más maduras, Life, Kimi wa Pet, Nodame, y aún así no vendían. Pero porque tampoco tenían ningún tipo de publicidad. Tampoco tenían anime con el Salió que Kimi en la wa Pet, tele. Es que eres desapareció mi el anime mascota. de la Yo creo que televisión sabía que también. existía por el foro. No llega a ser por el foro. Yo creo que ese manga no lo había visto en mi vida. Podría ser. ¿Qué decías, Bel? Que otra cosa es que desapareció el anime shoujo de las televisiones. Sí, bueno. No hemos Sí, tenido ha desaparecido. relevos generacionales de chicas jóvenes Esa- comprando manga. Exactamente, No hay- es que desapareció el anime de la televisión Claro, convencional. no hay una Captor Sakura en televisión ahora para atraer a chicas. Es que se Claro. juntó todo. Bueno, Sí, y lo sí. poco que había, que si era Dragon Ball con suerte o Naruto, que también se estrelló por el doblaje, así que También tampoco se es que estrelló. hubiera... Y creo que pilló también con adiós a las autonómicas, o sea, que las autonómicas entre que desaparecieron y Sí. dejaron de apostar por... Dejaron de anime. apostar por el anime. Sí, sí, Ujú. totalmente. Doraemon Totalmente. y para de contar. Sí, y Shin-chan. Sí. Shin-chan, perdón, que después me dicen que lo digo mal. Me dicen que lo digo mal, Pero se te entiende Shin-chan. perfectamente. Total. Ya, pero es que después me sé de algunos que se me ríen de mí. Vale, sigamos. Que otra cosa que cabría mencionar de la crisis del shoujo es que aún así Ibrea siguió apostando por la demografía, o sea, siguió apostando por publicar series, que ahora quiero volver a poner el gráfico, porque hay que tener en cuenta que en 2013, o sea, lo de 2013, hay un simple 3. Sí. Y ello es un tomo único, ¿eh? Eso te iba a decir, porque lo rosa, ¿qué es? Los rosas son las series, los naranjados son los tomos únicos. Ah, pues me lo ponéis peor todavía, o sea, Sí, dos series y un tomo único. sí. Y además, si no recuerdo mal, las series eran anunciadas como shonens en realidad. Bueno, porque creo que era aristocracia campesina. Sí, lo voy a revisar un momento. Sí, que esto, bueno, simplemente no se decía qué era. Bueno, uno era Aristocracia Campesina en Norma y después una serie Code de Geass, Code Geass o Code Geass. Ah, sí, Code Geass, sí. Y el tomo único era de Ibrea, Jaula Perversa, de Miku Momono. Sí, Miku Momono, sí, es verdad. Totalmente, sí. Claro, es que las dos series que llegaron, digamos que pasaban por shonens. Sí, claro, además Code Geass había tenido el anime de éxito y Sí, pero claro. Code Geass, Ibrea siempre... Que es un shonen lo que tiene en la estantería. O sea, de Code Geass fue la gente quien le dijo que era shonen, porque Ibrea siempre lo ha puesto dentro de su catálogo de shoujo, ¿eh? Sí, Ibrea sí tenía que apostar o sea, lo hacía bien. Bueno, al menos en esa época me acuerdo que si tenía que catalogar algo como shoujo y no era lo normal, como en este caso de Code Geass, sí, ella sí que lo ponía como shoujo, eso es verdad. En eso hay que felicitarnos en ese sentido. ¿Qué? No, es que no sé qué habéis dicho, no me he enterado. No, simplemente eso, que sí, que hay que reconocer eso bien hecho, de catalogarlo todo como toca. Vamos, Sin montar un pollo ni nada. De 2013 fue tocar fondo y a partir de ahí pues intentar subir, ya no le quedaba otra. Claro, sí, porque... revisemos un poquito las series del año siguiente. Por ejemplo, de la misma Ibrea, otra serie de Code Geass, después 3 tomos únicos, Norma, Ataque a los Titanes, No Regrets, que bueno, claro. Es shoujo. Claro, es shoujo, pero realmente todo el mundo lo compró pues por Ataque a los Titanes. Claro. Planeta la abuela y su gato gordo. Que tampoco lo vendían como shoujo. Sí, además, el de la abuela y su gato gordo siempre lo han vendido como algo para niños, Kodomo. Sí, igual que Chi. Igual que Chi, por eso.
Quiero Que decirte eso que porque- es que se dejó, o sea, se dejó de publicar casi shoujo y el poco que se publicó durante varios años se salía mucho de lo que es el arquetipo De shoujo clásico. de lo que se había estado Sí. publicando hasta entonces. Exacto. Pero cogí- llegó Ibrei y publicó Yosaki Saka. Sí, sí, sí. Esa fue Increíble. no, 2015. O sea, es- En 2013, creo. 2012, No, en 2012 empezó. Ah, el 2012. es- 2012, Strawberry Edge. ujú. Strawberry, sí. Y bueno, y ahí en esa época también llegó a publicar la de Akuma to Love Song, El secreto de Ai y, Ay, el de publicó- Mátame bajo el árbol del cerezo es de ese año también. y bueno, y Dengeki Daisy. Sí. Sí, Ujú. sí, que a ver, que es que Ibrea siguió apostando por el shoujo porque supongo que les debía funcionar un poco como para seguir apostando por él. Sí, sí, También está es- claro que si traían cosas era porque les vendían, no lo iban a traer por amor Bueno, al arte. y también Toda es su un... línea había sido de shoujo, básicamente. Ellos Sí. casi habían un poco de seinen, sobre todo hay seinen muy ecchi, pero su línea había sido de shoujo. De repente no podían cambiar, así que aún en la caída de ventas de shoujo, pues siguieron con los que les vendía. Ya ni después A han ver, ido también todo supongo que es que- lo que decimos siempre, que una cosa es cuando se consigue la licencia y otra cosa es cuando la anuncian y cuando sale el primer tomo, Sí. que habría que ver ahí el delay que hubo desde que consiguieron las licencias a que, a pesar de con la crisis mediante, pues las cosas que ya estaban licenciadas quizá las intentarán sacar. De todas maneras, también como supongo que se veía una falta de shoujo en las demás editoriales, aprovecha el tirón. Eso es una decisión de marketing editorial bastante buena. Sí. Otra cosa es que saliera bien. Sí, sí, claro. Pero sí, bueno, es que en esa época creo que solo si no era Ibrea era ella la única que publicaba. Sí, o sea, hubo una época que el único shoujo que llegó fue Ibrea. Ahora ha cambiado mucho en ese sentido. Sí. No sé si se ve. Ujú. Es que no se ve. No, Bueno, simplemente porque veis la lista, ¿no? Digamos, digamos, el grueso es Ibrea. Los restos, pues, un par de titulitos por aquí, uno por allá, pero ya. Eso era 2012 en concreto. Sí. Sí. y entonces es como que pasamos de que solamente Ibrea publicase shoujo a que de golpe empezarán a salir editoriales que en un inicio eran pequeñitas, ¿no? El resurgir. Como un ave fénix. Pero bueno, de forma moderada, ¿eh? Todo hay que decirlo, que no hemos llegado a las cifras de Para nada. 2007, Por la 2008. gráfica se ve que la subida Para nada. es un poquito así suave, curvita. Es moderada, una subida, Ujú. yo lo diría moderada, A ver, es que partir del también, 2014. claro, es que el problema es que estamos en crisis otra vez. Si no Sí. hubiese pasado lo que ha pasado este año, pues quizá, a lo mejor hubiese subido un poco más. Pero ya sería bastante estancado, pero ahora con lo que está pasando, pues claro, es que... Sí, bueno, yo en 2020 lo dejaría así como un poco... Anecdótico. Sí, porque Claro, pero... Esto ya pero no es que va a pasar lo actualidad, mismo, esto o sea, ya hablando a y- futuro y hablando a futuro, yo creo que el año que viene no vamos a tener 17, vamos a tener yo creo que menos. 13, menos. Claro, es que es Yo eso. creo O que sea, lo que está menos. abierto, básicamente, los tomos que salgan de Yona, los tomos que salgan de... De la Blancanieves, Lo que RC. tengan abierto, sí, alguna que tengan anunciada de antes. Ponte. Y con la periodicidad bastante terrible, probablemente, es que... De tal manera también hay que tener en cuenta que parece que han intentado encontrar un equilibrio, en este caso de no vamos a pegar el subidón porque el mercado no lo puede asumir, no solo porque sea shoujo, sino porque hay más demografía también, pero dentro del poco margen que tenemos de demografía femenina hay muchísima más diversidad de la que hubo en su día. No todo es un clónico de Ribbon, sino que hay más de L, se intenta Yuri, se intenta otro tipo de historias, más de Slice of Life. Claro. Hay también, es que hay que tener en cuenta que a partir de 2014 surgen editoriales nuevas, Sí. que surge... que has puesto otro gráfico, ¿ves? Sí, este es el del BL, que si se ve, digamos... Vale, espera. Me lo dejo aquí. Y Sí, ahora es que en realidad más que el ponemos como- resurgir del shoujo tendríamos que decir el resurgir del BL, porque el shoujo en plan de... El shoujo está como sobreviviendo, ¿sabes? En cambio el BL Sí, sí que es bueno. en plan de explosión. Diga, La pero hegemonía. yo le diría que se mantiene, porque el hecho de, como estamos diciendo que solo Ibrea publicaba shoujo, ¿vale? Y pasamos a que 2014 de repente nos estamos recuperando un poquito de la crisis económica, surgen nuevas editoriales, surge Milky Way, surge Tomodomo, surge ECC con su línea manga, aunque hay que tener en cuenta Fandogamia, hay que tener en cuenta que ECC tampoco es que sea como lo de aquí el ejemplo de publicar shoujo. Que no, Mira, me han traído Yuwatase de nuevo. Bueno, mira, retomar y la Tanemura. Sí, bueno, Yuwata Seita Nemura, sí, claro. Pero Sí, que quiero decir
que ahora, digásemos que a estas editoriales, Planeta también se animó a volver a apostar un poquito por el shoujo, ha traído Daytime Shooting Star, Daily Butterfly. ¿Butterfly se llama? Sí, Daily Butterfly, ¿no? Daily Butterfly, Daytime Shooting Star y Daily Butterfly. Norma también hizo lo de las encuestas o las preguntas que decía que soy yo. Bueno, de hecho, Yona ha llegado gracias a la insistencia de las encuestas estas. Sí, sí, yo me acuerdo que que todo el mundo quería a Yona, pero nadie realmente esperaba que la trajeran. O sea, era como el palo de esto es como quien pide Haikyuu, como yo. Que sí. Es como lo pedimos y sabemos que nadie nunca lo va a traer, porque es que Yona, si te lo vas a pensar, o sea, desde un punto de vista editorial, de saber que el shoujo tradicionalmente ha vendido menos, de que los shoujos largos, o sea, no se han traído casi ningún shoujo de más de 20 tomos, y de golpe van y te traen Yona, o sea, aún a día de hoy les aplaudo Sí, fue una apuesta arriesgada y les salió bien. Y les ha salido bien. Y además, la apuesta arriesgada fue por cómo lo trajeron. O sea, de shoujo no vende, shoujo largo no vende, pues shoujo largo y encima mensual. Y con regalo. Abierto. O sea, es que... Sí, sí. Y la autora para el Salón del Manga también. Claro, pero es que eso también es quieras que no, es marketing, es apostar por ello, patrocinarlo y atraer a futuros compradores diciéndole, esto es un shoujo, pero es un shoujo de aventuras, esto no es ñoño. Ahí es a donde voy, digo, ahora sí tienen una visión mejor de lo que quieren intentar con el shoujo. Antes prácticamente lo publicitábamos los lectores, ahora sí intentan publicitarlo un poquito más. Llámese BL, llámese shoujo, que lo consigan mejor o lo consigan peor, ya depende de la editorial, en este caso. Bueno, pero ya entraríamos también en el tema de que sí que lo publicitan, en el caso de Yona lo publicitan mucho, pero, por ejemplo, otras editoriales, su forma de publicitar los shoujos no es diciendo que son shoujos. Claro, pero bueno, eso ya entraríamos en otro debate, otra charla que no viene al cuento. Bueno, pero también ahora una charla en el salón, me parece, sobre demografía. ¿El qué has dicho? O sea, que llevamos 1 hora y 3/4. Ya. Que teníamos que llegar a 50 minutos. Que, bueno, no sé. Bueno, sigamos a eso. Y otro caso que es lo que estábamos comentando antes, el BL, el resurgir del BL. Eso sí que se podría decir que no es el resurgir del shoujo, sino del BL sobre todo. Bel, ¿tienes el gráfico por aquí o lo pongo yo? Lo pongo. Vale. El resurgir exactamente del BL. Quizá no es una cosa muy bestia como lo del shoujo, pero proporcionalmente. Pero proporcionalmente de lo que veníamos, sí que es mucho. O sea, es que se venía de la nada. Totalmente, porque tenemos aquí unos años del 2009 al 2013 que ni uno. Y bueno, es eso que yo me gustaría destacar, sobre todo Tomodomo y Milky Way. Lo de Tomodomo es lo de 2014, los 2 números, el 2 es de Tomodomo. No me acuerdo de qué, pero... 7 Days y en la misma clase que lo sacaron para el Salón del Manga. O sea. Sí, exactamente. Que yo quiero destacar porque... Lo morado, por si hay alguna duda, lo morado es el Yuri. Espera que te lo pongo. Que bueno, que el Yuri también podíamos hablarlo, que no acaba de arrancar. No. Bueno, ahora Planeta lo ha intentado. Lo ha intentado, pero yo creo que no les está saliendo muy bien, ¿eh? Yo creo que el Yuri, porque si nos fijamos, que sí que en 2019-2020 han tenido tomos, pero claro, tenemos que tener en cuenta que Milky Way ya lo intentó con Flores Azules. El de 2015 creo que es ese, ¿no? Sí. Claro, que al final no le salió bien. Y era un... Que es una pena, porque Flores Azules es un manga precioso. Sí, y lo es. A mí me llama, o sea, yo personalmente, quizá por mis gustos personales también, pero me llama mucho más una historia como la de Flores Azules que no la de Citrus. Por ejemplo. Sí. Bueno, pero parece que Citrus sí que les ha funcionado bien a Ibrea. Sí, claro, porque esto ya que es demografía femenina o masculina, es que claro. Citrus es de la Yurihime. ¿Qué? Pero la gráfica, quiero deciros que no es una gráfica, digamos, pura de demografía femenina, sino que habéis metido todo. Que sea un seinen. Seinen, sí. Pero bueno, Flores Azules se publicó también en una revista que es un poco híbrida para ambos targets,
tanto, sí, híbrida, que ahora que estamos poniendo lo de las revistas es híbrida, es un poco híbrida, entonces sí. Pero, También. por ejemplo, Citrus sí que se publicó en la Yurihime, que es una revista que es exclusivamente Yuri, o sea, no hay otro, no abarca otros... Sí, claro, otras pero aquí la cosa demografías. sería ver si los compradores, o sea, si los compradores... Los compradores son más mujeres. En teoría, la Yurihime, creo, bueno, es que lo leí de una chica que le gusta mucho el Yuri, que la etiqueta de la revista o como la marca, ay, que no me sale, como su frase estrella es que es manga como de, ostras, mira, esto me lo tendría que haber apuntado porque estaría muy bien. Era como manga de chicas, hecha por chicas, dirigida a chicas, pero que también me han dicho que se quieren desentender un poco de esto, que los propios jefes de la Yurihime se quieren desprender de esta misma etiqueta que ellos han puesto o algo así. O sea, que lo quieren abarcar todo el público. Claro, pero esto es Japón, o sea, habría que ver en España, ¿sabes? Si los compradores de la edición española de Citrus han sido... Son más mujeres o hombres, pero yo creo que eso no se puede saber. Y retomando Bueno, lo del... en Wacom o cosas así, ¿no? Quizá. Bueno, sí. Bueno. Pero Wacom, pero si tienes que ir mirando uno por uno si es una chica o un chico... No, yo no lo voy a hacer, desde luego. No, yo tampoco. Ninguna intención. Que retomando un poquito lo del BL, o sea, llámalo resurgir de verdad, porque además no es una tentativa pobre, sino que hay títulos desconocidos, los tomos únicos de Milky Way son desconocidos, vamos a llamarlo así, para gente que no lee BL, ¿no? Pero luego también hay títulos que han tenido su boom con anime, Junjo Romántica, Sekaiichi Hatsukoi y Given ahora, por decir tres de ellos. O sea, está claro, sí. Que no ha ido en plan de, no, vamos a intentarlo y si funciona, pues no, a por todas, ahí. Y Panini, de hecho, el BL que ha traído es conocido también, ¿no? El de Mi rival más deseado. Sí, para la gente que está metida en el mundillo, sí. Eso tenemos entendido. O sea que realmente ahora poco a poco y ya creo que casi todas las editoriales han publicado ya algún título BL. Hasta Así Norma, que bueno. que era la que parecía más reacia. Sí, tiene dos. Exacto. Tiene Color Recite y el de historias de amor, ¿no? Bueno, Koi Monogatari. Falta Planeta, ¿no? Digamos, sí. Planeta apostaba por pero el Planeta Yuri. ha puesto por el Yuri. Yuri. Creo que no le ha terminado de salir del todo bien, pero bueno, a ver cómo... Porque es que tengo entendido que no va a haber más anuncios de Yuri, al menos para el año que viene, de Planeta. Bueno, todavía les falta una por sacar, así que yo entiendo que sí. a lo mejor quieren esperar para ver cómo quieren funciona todo. A ver, exacto. Claro, es que pasaron de que no se publicaba nada a anunciar de golpe que fueron 6 títulos de golpe. Sí, 5 o 6 y además casi todos conocidos dentro del Yuri. Que a ver, que en ese sentido la apuesta fue clara. Sí, fue a lo grande. Fue una línea entera. Sí. Y bueno, y ya para terminar lo de el bloque estamos en las reediciones. Sakura, por ejemplo, la de Fruits Basket, la Rosa Versalles. Dios, quita eso. No me lo digas con flores, pero a mí me da la sensación que excepto, por ejemplo, la Sakura y la Rosa de Versalles, los otros no están terminando de funcionar. Fruits Basket ahora sí, pero efecto anime. Sakura es un poco difícil de saber teniendo en cuenta que ha pasado un año del primer tomo al segundo. Sí. O sea, quiero decir, yo no pondría la mano en el fuego de que está. Pero yo, por ejemplo, lo veo muy claro, sobre todo en Fruits Basket, que yo veo que la periodicidad que tiene es muy irregular y la de No me lo digas con flores. Hanayori Dango también. Claro, que fueron series de su momento, que ahora hoy en día Fruits Basket tiene ahora el tirón seguramente por el anime. Del anime. Pero esperemos que el anime le haya dado un empujón a las ventas a la Kanzenban, porque es una pena porque la edición es muy bonita. No, se ha notado en tiendas. O sea, empezó el anime y sí se ha visto reflejado. Que eso es lo que pasa. Si tuviéramos anime shoujo que nos llegara, pues pasaría eso, que se vendería más, pero es que el anime ha desaparecido. En Japón tampoco se hacen tantos animes de shoujo. Tú ves la lista de anime al año y que por temporada y dices, bueno, aquí que shoujo, ¿qué hay? Es que no sean las franquicias rollo Pretty Cure y esas, no se hace. Chihayafuru. Chihayafuru, sí.
Sí, Pero pero es fíjate, es un caso curioso porque el de Sailor Moon Crystal no es que ayudara demasiado al anime, al manga aquí en España, de hecho. O sea, es el caso contrario. Bueno, Porque pero es que yo creo que le volvemos a pasó lo mismo que con la edición primera de Glenat, porque sí, el anime es muy bonito, pero tú abres el tomo con el dibujo de Nakota que he hecho. veremos a ver cómo le funciona al manga, La Eternal Edition. porque ha pasado muy poco tiempo desde que se ha publicado la otra. Pues sí. Pero bueno. No sé, yo creo que la única cosa que no hemos mencionado y que quizá es relevante para lo que es la historia de Shoujo en España es que ha tardado muchísimo, pero el caso es que Tomodomo trajo a Moto Hajio. Ah, sí. ¿Sí? Sí, los clásicos. Que Los clásicos eso, y- o sea, no sé si fue 2017, 18, Ostras, ¿cuándo se publicó el 11º? No lo sé. pero Pero ya, sí, que es sí, sí, increíble Moto que haya Haikyuu tenido que y Keiko Takemiya por Milky Way. Sí, exacto. Y Sí, que, sí. no sé, que gracias damos de que por fin el manga Gafa Pasta incluya también al shoujo. 2016. Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Y bueno, y también te podíamos comentar el tema de las secuelas. Ah, sí, sí. Que se han estrellado todas, además. Bueno, yo creo que Claire Carr sí que más o menos... Click Car, sí, al menos los 3 primeros tomos sí han tenido más tirón. Ya no sé si la gente se ha cansado o Yo qué. estaba pensando más en Fruits Basket, Another y en... Marmalade Boy Little, ¿no? Exacto. Es que esas dos en concreto se nota mucho que las autoras lo han hecho casi por dinero. Casi. Casi. Bueno, Marmalade Boy Little ya dice la autora que es una de esto de su editor. O sea, Tú haces una secuela, ¿cuál? Pues de la única que puedo tengo un hilo del que tirar. Sí, pero porque dijo, no, pero ella estuvo barajando hacer lo de Handsome Girl y Somos Chicos de Menta. Exactamente. Y ella misma dijo que no. Que eran las. El editor le dijo: mira, la de Handsome Girl, como es un tema de moda y el mundillo ha cambiado mucho, por aquí no tienes por dónde tirar. Y claro, Somos Chicos de Menta tampoco tenía. ¿Pero eso fue el editor o fue ella misma? En el caso de Handsome Girl, que yo recuerdo del Free Talk de la autora, decía algo así como que eso, que el propio editor ya parecía tenerla descartada de antemano. Que aunque se la dio, pero no veía por dónde salir. Así que, digamos, le quedaban 2. Y de esas 2, pues por descarte. Es que fue por descarte. Y tiró de la cosa de que al final del anime, que ni siquiera pasa en el manga, las madres de cada uno de los protagonistas estaban embarazadas. Es como... Ya, bueno. Pero bueno, lo hizo porque se lo sugirieron y mira, en Japón le fue bien. Y yo creo que aquí también. Claro, aquí... Yo creo que aquí en España también, porque tú misma eres fan de Marmalade Boy, pues quieres ver la continuación, o como en mi caso con Sakura Claire Carr también. Yo creo que sí que la ha pasado más desapercibida es la de Fruits Basket Another, esa sí que creo yo que ha pasado desapercibida. Sí, bueno, por lo visto el último tomo tardó, si no un año, también mucho tiempo en salir respecto al segundo. Sí, es que las periodicidades... Y la norma no le vende algo, el siguiente tomo te puedes morir esperando. Te puedes morir, exactamente. No llegó al año, 11 meses. Bueno, como el de Sakura salió a finales de septiembre y volvió a salir en septiembre. Y ya para terminar, ¿qué futuro le dais al shoujo? Ya lo hemos comentado un poco por encima, pero vuestras conclusiones en general. Yo personalmente, por desgracia, soy pesimista. Primero porque con la pandemia ya se ha visto que este año ya ha bajado. Si no recuerdo mal, eran 8 títulos en demografía Shoujo Yosei y 6 títulos en BL Yuri, o cosas así. Sí, mira, 6 títulos, o lo he dicho al revés, no sé. Da igual. Vale, pero digamos ya se nota... Pero que ha bajado. Claro, o sea, aquí se nota una primera bajada relativamente importante. Ya, pero hay que tener en cuenta que tenemos 2 meses menos. Claro, sí. Pero es que además, si veis la barrita, está prácticamente en mitad y mitad lo que son tomos únicos de series. Tomos únicos, eso, el peso que tienes es un tomo. Es así de triste. Así que series tampoco, no hay muchos tomos al año. Tú hiciste un recuento, ¿no, Milla? Que eran como unos 10 tomos de demografía femenina de unos 60 y tantos que salía de todo el año. Exactamente. Y demografía femenina incluimos todo, que todo es Shoujo Yosei y BL. Claro, es que aquí quizás nos faltaría es
tener el mismo gráfico, ¿no? Pero con todas las salidas manga al año, sumándolo todo para ver cómo la proporción ha ido variando. Eso no me voy a encargar yo. No. Eso ya. Para la próxima lo preparamos. Vale, Pero pues que sí. así que entre la pandemia y la crisis económica que va a derivar, pues si no va a ser la misma hostia que se dio con la crisis de 2000 a partir de 2008, va a ser una bajada importante y yo creo que se quedará estable durante un tiempo en unas 10 licencias, digamos, al año, pero va a ser muy poquita cosa. Y para que vuelva otra vez a remontar, pues a ver cuánto tarda. No sé, yo no soy Ya, muy pero optimista. yo creo que sí, también remontar, yo tampoco veo bien en ese sentido ponernos en las cifras que nos poníamos en 2009 o 2008. Claro, no, yo tampoco veo bien, porque No. eso estaba la burbuja hinchada, eso estaba claro. No hay que llegar a tanto porque no hay mercado para ello. De hecho, si se puede decir que hay burbuja, la hay de shonen, porque nos ha llegado todo. Que no toca aquí, pero que si hubiera alguna sería que hay tanta título que trae, y la mayoría son shonen, que al final es que se ahogan ellos mismos y ahogan a su propio mercado. O sea, y al final, esto sí es reflejo del anterior. Que no funciona el manga, ¿qué pasa? Pues lo primero que cae es el shoujo. Claro. Y Kuroi, Claro, ¿alguna cosa más que me da añadir? la sensación que estamos todas bastante con con esta actitud más pesimista, que al final es que es eso, yo ya no lo llamaría pesimista, es que eso es realista. O sea, al final, si miras lo que ha pasado hasta ahora, miras lo que está pasando, o sea, lo lógico es esperar que suceda lo mismo. Yo creo que quizá lo que pasa es que, o sea, que vemos como este efecto retrasado con los años, quizá, ¿no? Porque ahora mismo no espero que dejen de sacar de golpe Jonas, ¿sabes? O sea, los tomos que quedan los van a sacar y eso ya van a ser, o sea, a lo largo de un año, pues no sé qué periodicidad tiene ahora, porque ya se está acercando a la edición japonesa, Sí, está acercando. pero eso ya van a ser varios tomos que van a contar como parte de 2021. Lo mismo con Akagami, que venda o no venda mejor o peor, al menos ahora que acaba de empezar, pues tendrá una periodicidad probablemente mejor que otras obras, ¿no? Y Brea, que esperamos que cuando termine esos Love saque o sea, tenga como el recambio, ¿no? Porque suele tener siempre un manga en activo que es de esta demografía. Y entonces es como que yo creo que vamos a ver como ese efecto de deshincharse, ¿no? De que a lo mejor lo que es 2021-2022 sí que nos mantenemos o va bajando poco a poco, pero que realmente cuando lo vamos a notar va a ser dentro de 2-3 años, que es cuando se va a ver el efecto de que ahora mismo se está dejando de licenciar. Y el dejarse de licenciar ahora se va a notar de aquí a 3 años, porque no van a sacar cosas nuevas. Yo creo que algo que podrían intentar es, vale, si no podemos licenciar, si no podemos aprovechar el tirón de unas ventas novedosas, vamos a potenciar el fondo de catálogo. Yo creo que estaría bien darle salida a esas series que ya han terminado o que están a punto de terminar y que se las descubra al público, porque de todo lo que hay, mira que aunque haya poco, de todo lo que hay, yo creo que todo el mundo no sabe lo que se ha publicado en concreto. Tenemos gente que esté muy metida para saberlo y aún así Sí. yo he desconectado. Sí, es que al final Norma, o sea, hablamos mucho de Yona, pero si es que en realidad Norma ha sacado varios shows que el de yo creo que han pasado bastante sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, pero yo creo que es la misma editorial que no las acaba de promocionar del pero todo. Por eso. Que aprovechasen y dijeran, mira, tenemos stock de esto, vamos a intentar relanzarlo, ¿no? Sí, Pues, sí, es así. Pues ya está, pues ya estaríamos. Muchas gracias a vosotras por haber participado, a todos los que nos hayáis escuchado estas casi 2 horas. Agradecer a Ficomi que nos haya invitado a formar parte de este Manga Barcelona Limited Edition, a Raúl Izquierdo por facilitarnos una parte del material que hemos enseñado, sobre todo lo del principio, y también a Fernando de la tienda de Arigato de la tienda Arigato de Sevilla y a Corcal Chemist. Así que bueno, nos despedimos y espero que nos sigáis en la cuenta de Twitter de ProSoyo Spain. Hasta pronto. Adiós. Ay.